Hola, a ver ahora si arranca mejor, si funciona. A ver, a ver. Chun chun. A ver, ahora, este. Este creo que sí se van a ver. Porque acá me dice a mí misma para comentar y todo eso. Así que, a ver, ahí mandamos corazoncito, me deja compartir, me deja todo. A ver. Ustedes me dicen que deslice para la izquierda. Pero ven que yo deslizo para la izquierda. Qué tonta, pero esto está girado, ¿será así? Qué difícil. A ver. Ahí está, ¿ven? Yo ahí comenté y sí me aparece. Cuando yo quiero ver estos comentarios, no me aparece nada. Bueno, si no, vamos a empezar igual y luego me fijo cómo hago para ver los comentarios. A ver. Sole, avísame y arranco. Avísame nomás. Sí, ya me ven. Bueno. Listo. Entonces, no sé por qué no aparecen los comentarios, pero no importa, vamos a arrancar. Igualmente yo estuve viendo... Bueno, igualmente pongan en los comentarios, porque yo por ahí, desde acá... Ahí está. Desde acá los puedo ver, ¿ven? Entonces voy actualizando acá y las voy leyendo. Así que no hay problema. Bueno, primero, hola a todas las que están saludando. Yo soy Dani, bueno, ya lo ven en el nombre de mi canal, de la publicación, del nombre de la página, etcétera, etcétera. Mi nombre es Daniela, tengo un canal de YouTube, ya algunas me conocen, de hecho algunas de las que veo que comentan, más o menos los nombres los tengo.
entonces sé que me siguen en todas las redes y demás, pero obviamente sé que al hacer este vivo en este grupo donde hay un montón de gente nueva, obviamente alguno quizás no me conozca, así que bueno, nada, mi canal se llama igual que mi página de Facebook desde la que estoy transmitiendo, así que si quieren suscribirse ahí. Yo en mi canal tengo un curso de press on nails, pero no desde lo que vamos a ver hoy por ahí, de lo que voy a hablar hoy tanto, sino más bien desde cómo montar el negocio, cómo vender el producto, cómo vender por internet, etcétera, que creo que les puede ayudar un montón y bastante más que por ahí lo que es hacer press on nails en sí. Entonces, bueno, por eso le di ese enfoque a ese curso, que bueno, son 7 videos creo donde van a ver mi cara, donde estoy hablando yo. A veces me voy por las ramas, a veces no, pero bueno, soy así. Y otra cosa que les quería comentar, después también hay más videos donde hay más por ahí práctica y sigo subiendo videos y demás que tienen que ver con este tema y obviamente con otros también. Pero bueno, me invitaron las chicas de este grupo a que haga esta clase abierta para todas las que quieran verla en vivo sobre press on nails. Así que pensé, bueno, primero a mí me gustaría saber qué saben ustedes de las press on nails y qué dudas tienen. Qué es lo que por ahí no tienen muy en claro y demás, como para enfocarme más bien en lo que a ustedes más les interesa saber. Porque yo prendo la cámara acá, como les decía Sole hoy, prendo la cámara y puedo estar hablando hasta mañana. Se van a dar cuenta que me encanta hablar. Entonces, yo les puedo hablar hasta mañana de press on nails, ¿sí? Y de distintas cosas. Pero a mí me interesa saber qué es lo que ustedes quieren saber, así nos focalizamos en eso y tampoco perdemos tiempo. Así que bueno, por eso les decía que por eso estaba tan interesada más que nada en ver los comentarios, porque justamente quería que esta clase o vivo o como quieran llamarlo, sea así más bien como más interacción entre ustedes y demás, y no tanto que yo hable, ¿no? Pero bueno, yo acá tengo estas press-on, son las que justamente les muestro en el curso gratis que está en mi canal de YouTube. Y después tengo acá estas que son de farmacia, que seguramente muchas las hayan visto, porque no tengo, y bueno, con el tema de que no se puede salir y demás, no tengo a mano unas de las comunes chinas, por así decirlo, como para empezar a hablar un poco de qué son las press on nails. A ver, press on nails son uñas postizas adhesivas, ¿bien? Que vienen con algún pegamento, pegatina, algún adhesivo, algo que nos da la facilidad de simplemente la sacamos de acá o de la cajita, ponemos el pegamento, bueno, esta iría acá, y nos la pegamos y listo, ¿bien? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre...? Y hagan de cuenta que estas son las que tienen estampado, ¿sí? Las tengo de ejemplo porque, bueno, son las que tengo a mano. Pero hagan de cuenta que estas son las que tienen dibujitos y que vienen en esa cajita, que vienen impresas a mansalva, digamos, hacen 80.000 con el mismo diseño y demás. La principal diferencia entre estas y las press-on de este estilo es que, por supuesto, estas son hechas en serie por una máquina y hacen 800.000 iguales y son de un plástico finito y bla, bla, bla. Ahora, estas son hechas por una manicura en general, no me voy a poner a ver quién las hace y quién no, pero en general las que las hacen son manicuras y son personalizadas, ¿sí? ¿Qué significa que sean personalizadas? Que se adaptan al tamaño de la uña de cada clienta. Entonces, en general, a la clienta le vamos a decir, bueno, vos te tenés que medir las uñas, tus uñas naturales, bueno, yo ahora las tengo esmaltaditas con un nude, pero bueno, te vas a medir tus uñas naturales, igual así como estoy les muestro y no hay problema. Y me vas a decir cuánto te mide cada uña, entonces yo en base a eso voy a elegir el número de tip que corresponde a la medida de tu uña, para que esa uña encaje perfecto. En cambio, las que compramos, a ver, ¿cómo se abre esto? Esto es lo que pude conseguir para no salir muy lejos de mi casa. En cambio, bueno, les decía, las que compramos
en... tiene una terrible cinta. Así tipo chinas con estampado, o estas de farmacia que, bueno, son para hacer uñas postizas. Bien, esto quería ver. No se veía bien porque estaba tapado de acá y de acá, pero por acá yo puedo ver. Bueno, se me salió todo, pero... ¿Ven esto? Que vienen un montón de tipsitos, ¿sí? Un montón de uñitas. Aparte de estas que te muestran acá. ¿Por qué? Porque la persona que las va a comprar en un local X no puede ser alguien que necesite quizás para... Por ejemplo, yo en mi dedo pulgar uso número 3 de tip. Pero quizás vos que estás escuchando usas número 0 en el pulgar. O usas 4 o 5 porque tenés un pulgar súper chiquito. Entonces, las que venden así a mansalva y tipo todas iguales, tienen la necesidad de tener, ven, esta gigante, de todos los tamaños. Esa es una de las principales diferencias. La otra diferencia es que en realidad las press-on nails, las posta, las hechas por manicura y todo, se hacen en tips que son de gel. Por ejemplo, los de las marcas Apress, que son soft gel, dice, ¿no? La caja y la especificación del producto. En cambio, estos son de plástico. Y los tips que normalmente usamos nosotras, como este, también son de plástico. Y ojo, estas también están hechas en plástico. Lo que pasa es que ahora todo el mundo se lanzó a hacer press-on nails. A ver, acá tengo otras. Bueno, las que me siguen ya las vieron porque les subí un video de cómo las hice. Estas también son tipo press-on nails, que entran en mis dedos obviamente porque, bueno, son para mi tamaño. Y ¿qué pasa? Estas son de plástico también, porque por lo menos donde yo vivo, yo soy de Mar del Plata, ¿sí? No he encontrado, y lo comento en el curso, se me atrasó un poco inclusive la publicación del curso por esa cuestión de que no había forma, no podía conseguir las Apress o alguna otra marca que sea de gel. Y estuve investigando un montón de tiempo en páginas de press-on nails de otros países, porque esto de las press-on no es algo nuevo, ¿sí? En países como Estados Unidos, España, Canadá, inclusive Bélgica, Inglaterra y demás, no es algo nuevo, es algo que tiene mucho, miren, se me cayó un pelo, ¡ja! Que tiene mucho tiempo y que hay gente que se dedica a esto hace años. Lo que pasa es que esto se puso en tendencia ahora en Argentina y en algunos países de Latinoamérica por la cuestión de que con el aislamiento y demás las manicuras no podemos trabajar. Entonces en esto encontramos una salida laboral. Y la verdad es que yo soy una de las que considera que acá hay un negocio. Pero de verdad, o sea, si hacen bien las cosas y montan bien el negocio y se capacitan en, no tanto en hacer las uñas, porque son manicuras, ya saben hacer esto, ¿sí? Esto no es difícil de hacer. Si ustedes se capacitan en lo que es montar un negocio online, que es lo que hoy en día funciona, y encontrar a quién le quieren vender estas uñas, entonces yo les aseguro, pero se lo firmo, que van a ganar mucho dinero con esto. Porque las uñas, yendo a la manicura o no, es algo que van a consumir miles de mujeres siempre. Pero es así, así como dicen, wow, cada vez hay más manicuras y demás. Ok, cada vez hay más manicuras, sí. Pero también hay 1 millón y millones y millones de mujeres. Y siempre va a haber manos. Y de hecho, les va a pasar, si hacen bien las cosas, que una misma mujer no les compre un set de press-on, les compre más de uno, ¿sí? Así como no van a hacerse las uñas con ustedes solo una vez, sino que vuelven al service, bueno, quizás si encuentran en esto algo diferente, quizás les compren más de un set, porque obviamente a ninguna de nosotras nos gusta estar todos los días con las uñas iguales. Obviamente sí, unos días, porque bueno, es lo que te dura el esmaltado y demás, pero creo que entienden a lo que me estoy refiriendo. Bueno, eso sería más o menos una introducción de qué serían las press-on nails. Bien, son simplemente uñas adhesivas postizas.
Y como les decía, adhesivos porque en general, a ver si llego sin tirar nada. Este no vino con nada, pero por ejemplo, si compran esos tipo chinitas que les digo, esas uñas plásticas, así como estas, que vienen con diseñitos y demás, les suelen venir con, a ver, con un pegamento que ahora, no, a ver, acá no está, acá está, ahí está. Les suele venir con esto. Como no conseguía las chinitas por separado, lo que tuve que hacer fue comprar las cositas por separado. Suele venir con estas, ¿no? Que les digo, las X. Con estos pegamentos X que yo no me atrevo a usar, pero mucha gente los usa. Yo no los usé, no sé, no estoy recomendándolos, sí, por favor. Después, bueno, pero ¿qué hacen? Las que los venden te ofrecen este tipo de pegatinas, ¿sí? ¿Se ven ahí? O te ofrecen la opción, o depende, también de mandarles un nail glue, que puede ser con brochita o el que viene en potecita, ¿no? Para hacer a presión. Este es el mismo pegamento que usamos nosotras para pegar los tips, o sea, para hacer una extensión de la uña natural, ¿sí? Entonces no hay nada de raro en eso. La diferencia va a radicar entre que con esto, si hacen una buena preparación de la uña y se ponen esto, les puede llegar a durar 15 días, 3 semanas, depende cada persona. Ya sabemos eso, depende de la oleosidad de la uña que tenga, etcétera, etcétera. Todos los temas de adherencia y uña natural, que esos no vienen al caso tanto ahora. Y si no, la opción más recomendable, sobre todo para si, no sé, si estamos hablando de que las van a usar niñas o algo de eso, o para la opción de que si vos te querés poner esas uñas para una fiesta o para un solo día o para un ratito, etcétera, etcétera, lo mejor son las pegatinas estas, que tienen buen pegamento, pero que obviamente no va a ser tan duro como este. Bien, no, duro, a ver, no va a ser tan duradero, quiso decir. Entonces, les decía, los kits de Press On Nails suele venir una cajita o un paquetito, no hace falta que sea una cajita, ¿sí? Donde por supuesto vienen las uñas, algún pegamento adhesivo o lo que sea, o sea, algo con lo que se las puedan pegar, a este o los dos. Y por otro lado les suele mandar una limita y un palito de naranjo. Que no hace falta que sean miniatura como estos. A mí me dan más ternura estos y siento que le da un toque diferente. Pero no hace falta que sean exactamente esos. Bien, entonces, una vez que tenemos en cuenta el kit de lo que vamos a necesitar, para armar todo el paquete, todo el combo de lo que vendría a ser las Press On Nails, básicamente ya podríamos empezar. Entonces, a ver, yo me voy a ir acá a el vivo para ver qué están poniendo en los comentarios, a ver si me aparecen de una buena vez. Bueno, un montón de saludos, gracias a todos por estar aquí. Oriana Antonella dice, yo quiero empezar a hacerlas, pero no sé por dónde empezar ni cómo hacerlas. Bien, ahora más o menos ahí les di una introducción y ahora vamos a hacer un ejemplo. Alicia Benítez dice, te consulto, en la preparación de las Press On Nails, ¿se puede limar y la preparación de la uña se debe hacer igual que un esmaltado semipermanente? Sí y no. Ahora vamos con eso. Alenka dice, ¿cuánto duran colocadas y se realiza en un tip especial? Bueno, eso ya lo contesté antes de que lo dijeran. Mara Cabrera dice, yo quisiera saber qué materiales se necesitan para las press. Bueno, eso más o menos lo dije acá. Lupe dice, hola, ¿qué usan para esculpir las Press On? ¿Compran uñas postizas o cómo sería? Bueno, se usan estos tips que yo les comentaba, que lo ideal, o sea, lo correcto, ideal, no correcto, lo ideal, ¿sí?
sería conseguir estos tips que son, en vez de plástico, de gel. ¿Por qué? Porque es un material mucho más resistente, duradero, es otra cosa, ¿ok? Pero, ¿qué pasa? En Argentina no es difícil, no es fácil, digo, conseguirlos. Entonces, y aparte obviamente el precio no es el mismo. Entonces, en el caso de que ustedes tengan la dicha de conseguirlos, van a tener que cobrarlos un poco más, porque si no, no le van a dar los números. Y si lo hacen, mi consejo, desde el punto de vista negocio, emprendedor y demás, si logran conseguirlos, obviamente que su producto vale más. Por la materia prima, o sea, el insumo que están usando, vale más. Entonces tienen que cobrarlo más. Pero, tienen también que avisar, digamos, enseñarle a los potenciales clientes que ustedes están vendiéndoles un producto que tiene un material específico, mejor, beneficioso, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos, contar los beneficios que tiene para que elijan las clientas comprar sus press-on y no las de otra persona, ¿sí? Obviamente esto es un negocio y algo que me parece fundamental, re fundamental, que todas tienen que entender las que quieran dedicarse a esto, es que si van a vender press-on nails, esto es un producto, no es un servicio. Entonces van a tener que cambiar un poquito la mentalidad de lo que venían haciendo hasta ahora al momento de atender a una clienta, ¿sí? Porque ahí ustedes estaban brindando un servicio. Sí, por supuesto que detrás del producto existe un servicio, ¿sí? El servicio ofreciéndolo, el servicio o sea, enviándolo, qué sé yo, qué sé cuánto, y el servicio postventa, o sea, después que si pasó algo, que si lo que sea, tienen que atender esa situación. Entonces, pero lo que tienen que entender es que ahora estamos hablando de un producto y que las cosas son un poquito diferentes cuando arman su negocio de servicios y de productos. Entonces, cuando ustedes entiendan esa diferencia, es como que todo les va a resultar un poquito más fácil y les va a salir todo un poquito mejor. ¿Esto a qué venía? Lupe Manicuría dice, hola, ¿qué usan para esculpir las press-on? ¿Compran unas postizas o cómo? Ah, bueno, eso. Lo del tema de los tips, a eso venía, me parece, ¿no? Son tips enteros. Esa es la otra diferencia. Que no son los tips que usamos normalmente para hacer uñas esculpidas, por ejemplo. Porque esos tienen la sonrisita y salen desde acá. En cambio estos, a ver, bueno, recién les mostraba acá con uno. Ven que es entero. Acá tiene la formita de la cutícula y yo lo encajo en la cutícula y me queda ahí perfecto. Si yo me lo pego con la pegatina, esto me queda así y listo. ¿Bien? O sea, obviamente yo lo puedo cortar, lo puedo decorar, etcétera, etcétera, acomodar a mi gusto, cambiarle la forma, bla, 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 ¿no? Y de estos tips enteros vienen en las 10 medidas del 0 al 9, igual que los tips de extensión, y vienen en blanco, en transparente y en natural, y aparte vienen en distintas puntas, vienen con más curva C, con menos curva C, o sea, más planitos, vienen rectos, vienen redondeados, como este, por ejemplo, vienen estileto, vienen coffin, bueno, todas las puntas, ¿sí? Si no, igual, a ver, no se lancen de una a comprar todas las puntas que existen y 800 cajas de tips por toda la casa, porque no, o sea, no, si pueden hacerlo, háganlo, porque les va a ahorrar un montón de tiempo, trabajo y demás, pero no es necesario, ¿sí? Con que se compren, por ejemplo, estileto o coffin, o sea, en mi punto de vista, ¿sí? Estileto y coffin son los más fáciles de reacomodar para otro tipo de punta. O si no, bueno, los mismos los cuadrados, que eso también los pueden llevar a cualquier punta, ¿bien? Pero yo si tengo que elegir, compraría esos dos. Y el tema de esculpirla y todo eso, ahora vamos a ver. Ahora vamos a hacer unas de prueba. Anto Lencina dice, ¿qué dura más, la pegatina o la gotita? Bueno, o la gotita. O sea, no es la gotita. No es la gotita comercial, es el pegamento de uñas. Pero bueno, eso ya lo dije recién. Obviamente el nail glue dura mucho más
que las pegatinas son para un uso así del momento, de un día, 2 como máximo, que también requieren que se prepare la uña porque si no, no duran ni 5 minutos. Pero, ojo, la preparación de la uña natural para pegar press-on nails es distinta a la de semipermanente y demás, ¿sí? Que eso estaban las preguntas, pero creo que estaba más bien con respecto a los tips y no a la uña natural. Pero bueno, más o menos les voy comentando. Alenka dice, sí las he visto esas que están decoradas y esmaltadas. Bien. Betiana, hola Betiana. ¿Con qué se miden las uñas naturales y de qué forma? Bien, Alenka, ahora vamos a hablar de eso. Yo ayer lo mostré, a la noche me conecté en vivo en mi canal de YouTube y mostré cómo se medían, cómo tienen que medirse las clientas las uñas naturales para saber qué número de tip es el que le corresponde a cada uña. Pero bueno, si quieren lo hacemos otra vez, no hay problema. Gaby Bassano dice, yo quiero saber cómo medir a distancia. Bueno, lo mismo. Y si tengo tips enteros, igual esos que tenés en la cajita les puedo poner la capa de gel. Claro, exacto, eso les iba a comentar ahora. Berenice dice, claro, mujeres y hombres también. Yo he tenido clientes hombres, sería genial, me encanta. Sí, tal cual. Hay hombres que usan press-on nails, así como hay hombres que van y se hacen una manicuría y demás. Así que no nos... Ojo, eso, miren, si ustedes quieren así como buscar algo más específico, como para tener, o sea, un mercado más específico, como para tener más éxito en esto de las ventas y demás, que esto lo explico bien a detalle en el curso de YouTube, pero no quiero estar repetitiva 80.000 veces, porque yo sé que hay muchas que están viendo este vivo que ya lo vieron el curso, entonces no quiero andar repitiendo todo 800.000 veces, pero si ustedes se dedican, por ejemplo, a hacer para hombres, sería mucho más específico y tendrían un éxito medianamente asegurado. No porque las hagan para los hombres todas, ¿sí? Pero si una o dos se dedican a hacerlo para hombres, van a tener éxito porque van a ser las únicas que se dedican a eso. Entonces, ¿de qué se trata esto de hacer un producto y buscar que se destaque para que justamente tengamos más ventas? Eso, en buscar que se destaque, en ver qué es lo que tiene de diferente a todo el resto. Porque ahora, como esto está de moda, ¿qué pasa? Todas van a salir a hacer press-on nails. Y está perfecto, hay manos para todas. Pero, ¿qué pasa? Siempre hay una que va a ser la que gane. Porque lamentablemente las ventas son así. Entonces, si bien hay espacio para todas, también va a ganar siempre la que le ponga más onda al tema este de mostrar la distinción. Es decir, yo, ¿cómo te vendo mi producto? ¿Qué tiene de distinto mis press-on nails de las tuyas? ¿Sí? Encontrar ese tipo de cosas es lo que va a hacer que vos logres tener más éxito en tus ventas. Entonces, bueno, entendido, ¿no? Explicado eso. ¿Dura más con pegamento? Pregunta Luenca. ¿Con qué dura más? Pregunta Mara. Claro, con estos duran más. Ahora, voy a actualizar porque esos son los comentarios que me había quedado... A ver, acá. Euge Altamirano dice, hola Euge. Luli dice, ¿cuánto se cobra un trabajo así? Bueno, lo del tema del cobro, lo que pasa es que, chicas, o sea, yo quiero responderles a todas, ¿no? Pero son muchos temas, ¿sí? Por eso yo el curso que les decía que hice, lo hice desde un enfoque justamente del tema del negocio, porque esto ya no es un servicio, sino que es un producto. Lo que se suele hacer cuando vendemos un producto es hacer la suma de cuánto me cuesta a mí, de mi bolsillo, cuánto yo pago para poder producirlo. Entonces, en base a cuánto me salió para producirlo, lo multiplico por 3. Y en el video número 7, o sea, en la clase 7 del curso de Press-on Nails, que está en mi canal de YouTube, que se llama igual que mi página desde la que estoy transmitiendo, ahí explico por qué se multiplica por 3 y cómo tienen que hacer para que nunca más tengan que poner plata de su bolsillo. Es decir, ustedes ponen de su bolsillo, por supuesto, la primera vez. Tienen que invertir en comprar los tips, en los esmaltes, todas esas cosas que siempre sale del bolsillo de uno. Ahora, yo les explico ahí
qué es lo que a mí me sirvió en mis emprendimientos y en mis cosas y bla, 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 para justamente no tener que volver a poner plata del bolsillo, solamente la pones la primera vez, ¿bien? Bueno, a ver. Hola Mica Rodríguez, hola Elizabeth AD. Alenka dice, ¿la uña natural se prepara igual como cuando hacemos un servicio de empaltado semi o estructura? No. Romina Castro dice, hola, el pegamento daña las uñas, ¿cada cuánto se puede volver a poner las postizas? Ok. El tema de si este pegamento daña o no las uñas es bastante controversial, ¿sí? Yo lo uso cuando pongo tips. En clientas lo he usado desde siempre. O sea, obviamente este frasquito no, ni esta marca, porque uno va cambiando específicamente. Pero, ¿qué te puedo decir? Si vos pones tips en tus clientas, ¿por qué la clienta en su casa no se lo va a poder poner? Inclusive si te venden esto, que esto sí a mí me daría más miedo ponérmelo que esto, no sé, no me voy a meter en esos temas, porque cada una va a tener su opinión y yo acá les estoy dando 3 opciones de pegamentos. Cada una de ustedes, según lo que ustedes saben y sus opiniones y demás, va a poder decidir cuál de los 3 o el que usted quiera va a ser mejor. Y cada cuántos días se puede volver a poner las postizas. En realidad, si se las pone con esto, no deberían salirse de sus uñas, excepto que, se las arranque, tenga un choque, un choque de la uña, un accidente, algo, lo que sea. En ese caso, no sé, depende si se rompe su uña natural o no, cada caso es particular. Pero en general, cuando nosotros hacemos uñas esculpidas con tips, una extensión de la uña natural con tip y usamos el nail glue, ¿qué pasa? Esas uñas, si están bien hechas y la clienta no se las arranca, por supuesto, porque siempre va a haber una clienta que se las arranca, se les rompió, lo que sea, qué sé yo, pero si no se caen porque nosotras hayamos hecho las cosas mal, sino porque se las arrancaron, entonces deberían durar hasta el service, ¿bien? Es lo que suele suceder cuando usamos este nail glue. Entonces, si eso duran hasta el service, ¿por qué no van a durar 10, 15 días con la Spray-On? Bien, la preparación de la uña natural por supuesto que es diferente, ¿sí? Porque la clienta en su casa no tiene ni bonder, ni primer, ni adher, ni ningún preparador, ni nada de eso, ¿sí? La clienta lo que va a hacer es recibir la cajita con la Spray-On, con todas las cositas, un instructivo que le pueden hacer ustedes con decoradito, con su logo, con bla bla bla, que en cualquier gráfica o cualquier diseñador gráfico, o si usan la aplicación Canva o demás, se lo pueden hacer, ¿sí? Un instructivo que diga, por ejemplo, así como acá las pegatinas vienen con un instructivo de cómo se usan estas pegatinas, ustedes le pueden hacer un instructivo de cómo van a preparar las clientas su uña natural y cómo tienen que hacer la colocación. Entonces, vamos a hablar de eso, que sé que eso les interesa y vamos a empezar con eso. La lima que ustedes le manden... Ahí se me fue la voz. La lima que ustedes le manden a la clienta tiene que ser una lima de grano suave, ¿bien? Que inclusive... con una de las chicas que estuve hablando, que se dedica a esto hace mucho, que era no sé si era de Australia o de Nueva Zelanda, no me acuerdo exactamente. Pero el coso es Grace, Grace. Bueno, no me acuerdo. Pero se llama Abril y Glitter Grace y bla, 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 bla. Ella me comentó que, por ejemplo, ella le mandaba limitas de este tamaño, pero spongy, que las hemos visto, que son parecidas. A ver, parecida a esta, pero en chiquitito así, ¿no? Después, hay quienes le mandan limitas de estas y demás. Ahora, ¿qué pasa? A lo que voy con esto, ustedes no pueden mandarle a la clienta una lima grande, chica, la que ustedes quieran, pero que sea, por ejemplo, grano 150 o grano 100, ¿sí? O grano 80. ¿Por qué?
Porque la clienta no sabe por ahí, o sea, lo más probable es que no sepa que no puede limarse o su uña natural y demás si no sabe usar una lima de ese grano. Porque para pegar las press-on lo único que necesita la clienta es limarse un poquitito, ¿sí? Un poquitito, apenitas, que apenitas se lime la superficie de la uña, apenitas literalmente es apenitas, ¿sí? Para sacar la grasitud. Posterior a eso, otra cosa que yo le mandaría si hiciera este kit sería un par de wipes, ¿sí? Le mandaría un par en una bolsita, algo higiénico por supuesto, y la explicación sería, luego de que se lima con esa lima suavecita de grano fino, bla, 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 que se ponga alcohol, que obviamente con la situación en la que estamos no hace falta que le manden alcohol, todas tienen en sus casas, que se pase la gasita que le estamos mandando con alcohol y se limpie su uña. Sin tocar la uña, ¿sí? Sin que se vuelva a tocar la uña, va a esperar unos segundos a que el alcohol se evapore. Y lo que va a pasar a hacer es, esperando esos segundos, es a poner la pegatina o el pegamento, ¿sí? Si es la pegatina, le va a tener que sacar el film, ven como dice acá, que tiene un film que protege el pegamento, ¿bien? Antes de colocar la uña. Ahora, si es el nail glue, puede poner un poquito sobre la uña o un poquito sobre la cosa esta, la uña tip, y ahí lo mantiene unos segunditos. Entonces, en el instructivo le ponen que mantenga presionado suavemente, para que no se haga bolsa, la uña. Si le van a mandar palito de naranjo, también le pueden agregar en el instructivo que antes de realizar el limado de la superficie de la uña suavecito, sin dejar rayones y demás, con la parte esta de el palito, pueden empujarse un poquito la cutícula suavemente. Siempre aclaren ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque la clienta no tiene por qué saber cómo se usan las press-on ni cómo se hace una manicuría básica. Y lo que menos queremos es que la clienta se lastime y tenga una mala idea del producto y después no compre más. Ni a nosotras ni a nadie, porque se enojó. Entonces, la preparación de la uña para pegarnos las press-on nails no es más que eso. ¿Bien? Es simplemente empujar un poquito la cutícula como para tener el área más limpia, limar un poquito la superficie, limpiar con una gasita con alcohol y pasamos al pegamento, ¿ok? No tiene ninguna otra ciencia, no hay que ponerle ni base, ni primer, ni nada de eso. Porque si no, entonces no podríamos venderlas a distancia, como decía una de ustedes, que cómo hacía para venderlas a distancia. La idea de estas uñitas es que la clienta se las pueda colocar sola, no que tengamos que asistirla a nosotras, porque si no eso no nos permite justamente ¿cómo se dice? Esta idea de negocio de producto y demás, y de desligarnos un poco del tema de tener que atender a la clienta. ¿Ok? Bueno. Ahí ya hablamos entonces de la preparación de la uña natural. Si con respecto a la preparación de la uña natural quedó alguna duda, pónganme acá en los comentarios que yo estoy leyéndolos. Con cuál dura más ya lo dije. ¿Dónde me quedé? Yami pregunta, primero dice hola, así que hola Yami. Y pregunta, ¿son lo mismo que la soft gel o al cambiar la forma de pegarlas son distintos tips? Según lo que yo tengo entendido, se pegan de la misma forma. Sayu dice, ¿qué pegamento utilizás vos? Yo cuando me pongo para mí, me las pego con el nail glue, como cuando me pongo tips para esculpidas. Y si, por ejemplo, me pongo algunas para fotos o algo así, o cuando les grabé los primeros videos del curso de press-on que está en mi canal, tenía puestas estas, pero las tenía puestas con la pegatina, porque abajo tenía un esmaltado, porque vieron que yo tengo uñas chiquititas. Entonces, como tenía un esmaltado, bueno, me las puse con las pegatinas y ni se notaba. Romina Castro dice, si en algún lugar de las uñas quedó un hueco sin pegamento, ¿se puede juntar humedad? Sí.
sí se puede juntar humedad, pero en teoría, como no son uñas permanentes y debería ser tipo una humedad superficial. Lo que pasa es que ustedes tienen que informar esa posibilidad a las clientas y en el caso de que eso suceda, ¿cómo tienen que proceder? ¿Qué tienen que hacer? ¿Bien? Eso va a hablar bien de ustedes como vendedoras de este producto, porque obviamente todas las aplicaciones de uñas tienen ese riesgo, ¿sí? Y no siempre es por una mala aplicación de la profesional o manicura y demás, ¿sí? Porque también hay casos en los cuales vos pudiste haber hecho todo perfecto, sellaste perfecto cutícula, no había por ningún lado posibles desprendimientos, pero por supuesto, como les digo, no son aplicaciones permanentes, son semipermanentes. Y si la clienta se golpeó, se enganchó el dedo, la uña, lo que sea, y se le saltó un pedazo y no se la cortó, porque hay gente que no se la corta y se la deja ahí toda partida y demás. Y por ahí se desprendió un poco de la uña, porque tampoco es que hacen magia los productos para uñas, ¿bien? No es que van a estar pegados en las uñas para toda la eternidad. Entonces también de esa forma le puede ingresar humedad. Alenka dice, una linda presentación y una tarjeta instructiva. Tal cual. Lo que las va a hacerse diferenciar justamente del resto y va a hacer sentir más tranquilas, a gusto y más conectadas con su marca y su producto a las clientas, va a ser que ustedes le brinden la mayor cantidad de información, ¿sí? Sobre cómo se usan, sobre qué beneficios tienen y también sobre lo no tan bueno, ¿ok? A ver, actualizo. Y vamos a ver dónde quedó. Ya me dice, si las pego con el pegamento, ¿cómo las retiro? Bien, para retirarlas lo que se recomienda y a mí me ha funcionado es simplemente vamos a agarrar un bolsito, una compoterita, lo que tengan. Vamos a poner agua calentita, pero no hirviendo, bien, calentita nomás. Y vamos a poner un chorrito de aceite, que no hace falta que sea el de cutículas, puede ser el de cocina, el que sea. Y un poquito de detergente. Mezclamos y dejamos las manitos sumergidas. Unos 10 a 15 minutos. Si ven, después con el mismo palito que le mandaron, digo, o sea, el explicativo de cómo retirarlas, que recuerden que no tienen el palito. Con el mismo palito pueden fijarse alrededor de la uña si se empezó a aflojar, ¿sí? Y despacito la van levantando. Siempre especifiquen despacito, porque obviamente la gente es bruta. Entonces, especifiquen despacito, 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 despacito. Entonces, te empezás a fijar y demás. Si ves que todavía está muy agarrada tu uña, cambiás el agua o calentás esa misma, no sé, lo que vos quieras, pero el agua tiene que estar calentita, ¿sí? ¿Qué pasa? Ahora entonces vos me vas a decir, pero si yo me baño con agua caliente o lavo los platos con agua caliente se me van a salir. No, porque vos no tardás 3 días en bañarte, ¿ok? Ni estás con las manos así sumergidas literal en la bañera. Bueno, si estás en la bañera no sé si es muy bueno, pero si cuando por ejemplo te estás duchando y te lavas el pelo, el cuerpo, te enjabonás y bla bla bla, no es que estás literalmente sumergida toda tu uña en esa agua caliente y no estamos teniendo ni el detergente ni el un cristalito ni el, ¿cómo se llama? El aceite. Entonces eso no nos afectaría así como, se me van a salir las press-on por lavar los platos. No. Sí, porque cuando, por ejemplo, tenemos uñas esculpidas con tip, no se nos salen por lavar los platos, ni por bañarnos, ni por nada que tenga que ver con agua caliente. Ahora, si vos te quedás 50 horas con el agua caliente, y es muy probable que se afloje, ¿ok? Entonces, si las pegan con el nail glue, lo más conveniente es retirarlas así. ¿Qué pasa? Estas uñitas van a caer en el recipiente o lo que sea, le explican a las clientas que las secan y las guardan y se las pueden volver a poner, ¿ok? Y si lo hacen con las pegatinas,
no hay mucha vuelta que darle, simplemente las despegan y, uy, casi tiro todo otra vez. O con el palito, con lo que sea, y ya les digo, al otro día se les salen. Entonces con las pegatinas no hay problema, no les va a dañar la uña, no nada de eso. Pero si lo hacen con el nail glue, ustedes les tienen que explicar que si ellas no se la retiran de la forma correcta, ablandando el pegamento y demás, sí le pueden dañar la uña, por supuesto. Así como también una uña esculpida le puede dañar la uña natural por un enganche, por arrancárselas y bla bla y toda la historia que ya conocen. Entonces después, Oriana dice, quiero ver cómo las haces. Sí, ahora vamos a arrancar. Lo que pasa es que, claro, yo quería más que nada responderles estas dudas que por ahí no les permiten no avanzar, sino arrancar. Porque veo que hay muchas que todos los días comentan en los grupos y demás de Facebook, que por ahí ponen que tienen dudas de, o materiales o cosas por ahí muy básicas del tema y que, como se estarán dando cuenta, no es nada wow, o sea, simplemente es saber 2, 3 cositas y pueden arrancar. Alenka puso en los comentarios el link de... Uy, lo toqué, que... El link de mi canal de YouTube, así que pueden suscribirse ahí cuando terminemos acá el vivo. Ro se les dice, hola, llegué tarde, quiero saber qué es el molde que tenés ahí, para qué se usa, lo vi varias veces. ¿Qué molde, amiga? ¿Molde? ¿Este decís vos? Ro, si te referís a esto, ponelo en los comentarios que cuando lo vea te contesto. Igual te contesto ahora. Si te referís a esto es una plaquita medidora inventada por mí, que es un pedazo de cartón. Lo hice en vivo en mi canal de YouTube también. Y acá hicimos otra, pero esta me salió mal porque no me da el espacio para meter el dedo. Pero bueno, para medir las press-on sirve. Pero esta sería más bien una plaquita medidora que hice con un molde de los que odiamos todas, esos bien cuadraditos que no sirven para nada. Bueno, lo hice con una de esas y con unas washi tapes, que son unas cintas. A ver si tengo alguna acá. Acá, con esta, una cinta. Y lo decoré, bla, 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 bla. Y la idea de esto es que me sirve para, por ejemplo, si yo me hago esculpidas, con esto puedo ver que todas me queden literalmente de la misma medida. Es súper práctico y es una pavada hacerlo y aparte queda súper lindo ahí en la mesa puesto. Bueno, si te referías a eso, creo que ya te contesté. Si no, decime y te lo contesto. Alguien que dice, con una lima, sponge o bloque se retira esa humedad superficial, chicas. Exacto. E inclusive, si llega a aparecer esa humedad superficial, lo que, por ejemplo, a mí nunca me pasó de tener la humedad esta, ¿no? Pero a una amiga sí me acuerdo que vino y yo le puse en un bolsito agüita tibiecita, unas gotitas de jugo de limón, como en el video de belleza de manos que tengo en el canal, unas gotitas de jugo de limón de verdad, o sea, limón posta, no el de frasquito. Una cucharada de bicarbonato, agua calentita y lo mezclé y ella puso las manitos ahí, le quedaron divinas. Y bueno, y después con una esponja, un bloque, limamos esa humedad y después esa lima, no me acuerdo si fue con un bloque o con una lima, pero me acuerdo que con eso después la tiré y ya está, porque por las dudas. Sayu Cabanillas dice, ¿qué marca de glue puedes recomendarnos? Yo probé ese que mostraste recién y no me funcionó. Mira, una vuelta, una de ustedes, no me acuerdo quién, me había comentado que no le funcionaba. Entonces, pero que decía otro nombre. Entonces yo fui y compré este que quedó ahí, nunca lo usé después, e hicimos la prueba. Y me pegué a mí misma tips con los dos y la verdad que, o sea, no sé, si Sayu, decime, ¿a vos no te funciona con ningún nail glue o solo con ese? ¿Probaste con otro? Y si no, ¿cómo haces para pegar los tips de tus esculpidas, por ejemplo? Porque quizás el problema no sea el nail glue y quizás sea que por ahí no te enseñaron bien o vos no entendiste bien, porque no sabemos de qué lado está el tema, cómo se pega correctamente un tip. O sea, de qué forma tenemos, dónde tenemos que presionar y demás para que quede bien puestito y no se despegue. Entonces, cuando vemos que algo no funciona,
tenemos que encontrar la vuelta por ambos lados. No siempre es el producto o no siempre somos nosotras, ¿sí? Están las dos opciones. O que nosotras lo estemos haciendo mal porque no nos sale o porque nos lo enseñaron mal. Están las dos opciones. Y también está la opción de que justo ese producto sea una porquería, porque hay casos, siempre hay un producto chongo. Así que bueno, a ver, actualizamos otra vez. ¿Y dónde estaba? Que Roy había puesto así, ese va bien. Bueno, genial. Flora Carmela dice, hola, el video va a quedar guardado después porque no alcancé a ver el principio y creo que tampoco lo voy a poder terminar. Sí, Flora, cuando finalicemos yo aprieto el botón de guardar y se supone que queda acá en este grupo. Alguien que dice, ¿cómo saber la medida de nuestras uñas? Bien, ¿quieren que pasemos a eso? ¿A cómo medir nuestras uñas? Pero ya les digo, o si quieren avanzo con el tema de hacer alguno, porque nada, eso también lo tienen en mi canal, entonces capaz que para no perder tiempo, no sé, lo que ustedes quieran. Pero bueno, se los resumo, facilito. Vamos a necesitar cinta de papel, ¿y por qué digo cinta de papel? Lo mismo que expliqué anoche en el vivo de mi canal. Escribir sobre esta cinta es un lío, ¿sí? Se borronea y todo, qué sé yo, y no es preciso, excepto que lo hagas con un indeleble. Si no queda otra y la clienta no tiene cinta de papel, no se puede comprar, no se lo va a comprar, etcétera, que lo hagan esta. Pero especifíquenle que quizás no sea completamente preciso. Entonces, vamos a agarrar un pedacito, a ver si encuentro acá. Bueno, a ver, no... Ay, ¿dónde me quedó la regla? Bueno, no sé. Vamos a cortar un pedacito de cinta de papel que sea suficiente para cubrir... Miren mi cabinita. La estuve decorando un día. No la terminé de decorar, la iba a seguir decorando y no la terminé. Bueno, y lo que va a hacer la clienta es poner la cinta aprox al bordecito de la cutícula y va a tratar de pegarla así sobre la uña, divina, hermosa, y marcar bien con sus uñitas o con un palito, con un escarbadiente, con lo que sea, marcar bien esta zona, ¿sí? Sin romper la cinta, por supuesto. Vamos a marcar bien esta zona, que acá, donde termina, digamos, esta parte y empieza, me estoy cansando de hablar, y empieza el borde libre de la uña, vendría a ser más o menos el área más ancha de la uña, donde está el área de tensión, el punto cero, creo que lo llaman algunos, algo así, zona cero, área cero, no sé, cada una en su país, en su, lo que sea, cada maestrito con su librito, todos lo llaman distinto, pero creo que me entienden a lo que me estoy refiriendo. Entonces estoy buscando dónde quedó la virome. Acá, la misma que había usado ayer. Y la clienta tiene que marcar con su virome estos dos puntos, ¿bien? Que son justamente los más anchos de la uña. ¿Y por qué tiene que hacerlo? ¿Por qué recomendamos que lo haga así con cinta y no que agarre una cinta métrica? Una cinta métrica y simplemente le apoye, porque no le va a permitir, por más que sea finita esa cinta métrica, no le va a permitir hacer este huequito y que se adapte bien al borde a cada borde de la uña, ¿bien? Entonces yo voy a levantar despacito, o sea la clienta, ¿no? Va a levantar despacito estas marquitas y lo que vamos a hacer ahora es, bueno, tiene dos opciones. Cortar acá, como para que le quede más fácil medir, o bien doblar ese pedacito, pero bueno, ya lo corté y listo. Y igual que ayer se me van a reír, pero no sé por qué no tengo a mano una regla cortita, tengo esta de 60 centímetros, así que vamos a usar esta. Lo que tiene que hacer ahora es poner en el punto cero, o sea, el punto cero de la regla, marcar... Ay, no tengo espacio en la mesa, a ver, me voy a parar. Ay, ahí está. Marcar la primera liñita, ¿sí? ¿Se ve ahí? Sí.
Bien, entonces lo vamos a marcar en el punto 0. Entonces, si yo lo pego, tratemos de que esté derechito. Bien, ahí está. Me estoy guiando por que esté derechito por la parte de abajo, porque acuérdense que la de arriba la corté. Que esto se pegue sin arrugas y demás, y no lo pegué derecho. Tiene que pegarlo bien, bien, bien derechito. Ahí está. Entonces, yo ya tengo que acá es el 0, ¿bien? Y acá vamos a contar que desde el 1 tenemos 1, 2, 3, hasta lo que yo marqué. Entonces serían 13 milímetros, ¿bien? 13 milímetros. Ahora, yo en mi página de Facebook les dejé una cuadrícula donde lo que hice fue, a ver, me voy a salir de acá para mostrarles la foto, ¿sí? Que también la mostré ayer en mi canal, que se llama igual que la página de Facebook desde la que estoy transmitiendo, ¿bien? Entonces yo en mi página les subí, a ver si la encuentro rapidito, para mostrarles una tabla donde es una guía aproximada, porque siempre puede haber algún fabricante de tips que lo haga 1 milímetro distinto, entonces es aproximado y genérico, ¿sí? Pero siempre hay una excepción, siempre va a haber una excepción. Entonces, en general coincide, ¿sí? Pero vamos a intentar... ¿Dónde está? Acá. Ay, denme un segundo que tengo sed. Acá está, ¿ven? Acá está la portada del curso de Press on Nails, que está de los videos de mi canal. Pero acá yo les subí, ¿ves? Ven, de Press on Nails, tipos de punta, esto de cómo medirlas, que es lo que les acabo de mostrar. Y acá es la gráfica que les decía, que ven si yo, por ejemplo, en mi dedo mide 13 milímetros, como habíamos anotado, yo me voy acá y veo que el tip 0 mide 18 milímetros, el 1 16, el 2 15, el 3 14, el 4 13, ahí está. Entonces yo sé que para este dedito, el tip que me tiene que andar es el número 4. Entonces me voy a mi paquetito de tips enteros, busco el número 4... y chananán. ¿Ven? De lado a lado es el que encaja perfecto. ¿Bien? Entonces, nada. Creo que con eso más o menos ya saben cómo tiene que hacer para medirse las uñas la clienta. Ahora, ¿qué es importante que le especifiquen a la clienta? Que por más que le parezcan iguales los dedos de una mano y de otra, no son todos completamente iguales. De hecho, lo mismo que les dije anoche, en mis dedos chiquitos, me lo muerdo todo el tiempo, entonces me crece deforme. En uno uso tip 9 y en otro 8. Bien, en el resto de los dedos uso todo lo mismo. En estos uso 3, en estos uso 4 y en estos 4 digo 5. Pero en uno uso 8 y en otro 9. Entonces, así como a mí me pasa esto, hay miles de casos, y de hecho de ustedes, de las que están escuchando, seguro que también les pasa con algunos dedos. Entonces, hay que aclararle eso a las clientas, que puede ser o le puede parecer que vengan siendo todos iguales, pero puede haber uno que no. Bien, ahora, después ustedes, si de repente ven que sus tips no son de este talle, digamos, de los mismos de acá, pero ya les digo, yo tengo 13 cajas o 12, no sé, no, ahora tenía 13, pero me compré otra, así que 14. Bueno, debo tener como 14 cajas de tips de diferentes marcas, de diferentes cajitas, paquetes, etcétera, diferentes puntas y bla, bla, bla. Y todos coinciden con esta tabla, ¿sí? Todos.
pero siempre puede haber algo diferente. Entonces yo no les quiero decir estos son los únicos tips del mundo, porque no es así, ¿sí? Siempre va a haber alguno que sea diferente, porque los fabricantes no son los mismos. ¿Cuánto que hablo? Entonces, acá volvemos a los comentarios. Bueno, estaba con lo de Alenka de la medida de la uña. Y después, la otra cuestión que la clienta les tiene que decir es de qué largo quiere las uñas, ¿bien? Y lo que yo les comentaba anoche es que quizás no se guíen tanto por la medida número 1, número 2, número 3, qué sé yo, de los moldes para escultura, porque la diferencia de milímetros de el número 1, 2, 3, 4, bla, 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 es milimetriquísima, ¿bien? Y aparte porque la clienta no tiene de estos para saber. La clienta tiene una regla o un metro, un centímetro con milímetros, ¿bien? Entonces lo que les conviene, a mi punto de vista, es justamente decirle, bueno, yo las hago, por ejemplo, en, no sé, un milímetro y medio, no, milímetro no, perdón, un centímetro y medio, 2 centímetros, y así, y le dan el largo hasta el que ustedes quieran, ¿bien? Hasta el que tengan de tip. Entonces, ¿cómo hace la clienta para medirse el largo que quiere? Va a agarrar, por ejemplo, con la regla, vamos a hacer de cuenta que la lima es una regla, ¿bien? Y que la clienta tiene que trazar desde acá, por ejemplo, la mitad de la uña, donde está la cutícula, y tiene que trazar como una línea imaginaria desde la cutícula hacia el borde libre. Entonces, tiene que poner la regla así, derechita, y fijarse si a esta altura, por ejemplo, donde termina mi uña natural es 1 centímetro, por ejemplo, sé que es un poquito menos porque lo medí anoche cuando hacía el vivo, pero creo que era 1,8, pero por ejemplo, vamos a hacer de cuenta que hasta acá, hasta donde estoy marcando más o menos, son 2 centímetros, se me van las unidades, son 2 centímetros, entonces lo que tiene que hacer es justamente medirse así y decir, bueno, yo las quiero de este largo. Y es tan simple como eso, teniendo entonces la medida del número de tip que le corresponde y el largo que le corresponde, que ese sí es uno para todas las uñas, ya está, ya pueden hacer su set porque ya tienen la medida exacta de lo que la clienta pidió, ¿sí? Ahora, consejito para no tener problemas después, ¿sí? Que la clienta les pase por algún lugar específico las medidas escritas en un papel o en un mail, o sea, una foto del papel o un mail o un mensaje escrito, ¿sí? Nada de audios. Porque después empieza el no, yo te dije que este no, que este número, que este lo otro, la clienta de repente no le entró, porque ella se lo pidió mal, se lo encargó mal, y la culpa de quién es, tuya. ¿Y quién va a tener que devolver la platita? Vos. ¿Y quién va a perder plata? Vos. Entonces, ojo con eso, que como les decía al principio, no están vendiendo un servicio, están vendiendo un producto, ¿sí? Es algo distinto y también se maneja distinto. Entonces, Sayu dice, sí, probé con otro y sí me funcionó re bien, pero de los chiquitos, de brocha probé ese y no pegaba. Mirá qué raro. Y bueno, sí, capaz, no sé, capaz que el que vos compraste, ya te digo, fíjate que parecen muy parecidos, pero que dicen algo distinto. Y también así en azul hay con más nombres distintos, porque estos son todos chinos, como todo lo de manicuría que viene de China. Entonces, bueno, tenemos algunas cosas que funcionan y otras que no tanto y demás. ¿Es lo mismo con el pegamento goterito de esa marca? Sí, tal cual, es el mismo pegamento, así que no, es lo mismo. Después Gaby dice, yo uso uno violeta, la etiqueta se llama Blue John Nail Glue y me funciona perfecto. Buenísimo, bueno, habría que probarlo, tendría que probarlo Gaby ese. Y si no, bueno, las chicas, las que dicen que alguno de estos no les funciona, prueben el que dice Gaby. Anto dice, hola, si no conseguimos los tips de gel, ¿podemos usar los tips completos de plástico con una manito de gel arriba? Sí, tal cual. Eso es lo que les comento en el curso que subí a
YouTube, que lo que noté preguntando y viendo y demás, que hacían en Latinoamérica, donde se empezó a poner en furor, en tendencia esto de las press-on nails, como no es tan fácil acceder a los tips de gel, lo que suelen hacer actualmente, es hacer como si fuera un capping sobre el tip, es decir, una capita bien finita de gel, pero ojo que no arruine los costados, ¿bien? Que ojo que el gel es líquido, se autonivela si no lo llevamos rápido a cabina y se chorrea para los costados. ¿Y qué nos puede producir esto? Lo que produce el acrílico en los tips, que aumente un tamaño, ¿bien? ¿Por qué no es recomendable usar acrílico en los tips de press-on nails? Porque aumenta un número. Sí, en realidad aumenta el tamaño y sería como que baja un número. Porque viene... No, al revés. Ay, ¿qué estoy diciendo? Lo que quiero decir es que si, por ejemplo, este era el número 4, ¿no? Creo, sí, era el número 4. Entonces, yo quiero hacerle un baño de acrílico o el diseño en acrílico al tip que voy a usar en esta uña. Luego me va a quedar grande, ¿sí? ¿Por qué? Porque el acrílico me va a dar va a hacer más ancho el contorno del tip y no me va a encajar perfecto, ¿ok? Entonces, si yo quisiera hacer con acrílico para esta uña, en lugar de usar el número 4, usaría el número 5, que es un talle menos, digamos, para que me entiendan lo que quiero decir. Alenka puso ahí a lo del canal. Marian puso en Dani 10 la página, chicas, gracias Marian. Gaby dice, hay que pedir medidas de todos los dedos, o sea que haga lo mismo en todos los dedos. Exacto, tiene que hacerlo en los 10 dedos porque, como les explicaba recién, puede ser que la medida de el mismo dedo de la otra mano sea diferente. Dani Cross dice, Dani, ¿esos tips tienen una sonrisa atrás como los tips que traen los números? No. Estos tips no tienen sonrisa, justamente porque son tips enteros. Los que tienen sonrisa son los que son tips para extensión de la uña natural y que justamente esa sonrisa es la que se encaja en el borde libre. Pero estos, como es, ahí se ve, no tienen absolutamente nada acá, ¿ok? Son lisitos. Si el tip tiene sonrisa, no es para press-on nails, ¿ok? A ver si hay más comentarios. Alenka dice, aparte, si el producto toca piel puede generar dermatitis de contacto. Sí, también. Bueno, a ver. Lo que yo estoy viendo es que vamos 59 minutos. Clavadito 1 hora. Entonces, no sé cómo está el asunto. No sé cómo está el asunto en el vivo. No sé si se hizo muy largo, si las ayudé en algo, si respondí dudas y demás. Y me parece que el hecho de hacer unas de muestra, me parece que lo vamos a dejar, ¿no? Para otro día, capaz mañana o el sábado o el domingo, algún día de estos, cercanito. No sé qué opinan ustedes, porque quizás se hace muy tedioso que sea tan largo el vivo. Pero bueno, por lo menos yo estoy contenta de que les respondí un montón de preguntas y que creo que pude sacarles varias dudas. Así que no sé, ¿qué opinan ustedes? Actualizo acá los comentarios a ver qué me dicen. Dani dice, gracias Dani, gracias a vos por estar aquí mirando. Porque tampoco quiero que se haga súper largo. Así que díganme ustedes qué opinan, yo no tengo problema. O si no, lo que solemos hacer en los vivos de cuando hago en mi página o en mi canal y demás, cuando se viene haciendo medio larguito, que ya pasó la hora y demás, hacemos como un recreo, digamos. Como que quedamos ahí 5 minutitos, 10, y qué sé yo, descansamos un poquito, yo descanso un poco la voz, porque estoy hablando hace 59 minutos. Y nada, y después nos volvemos a conectar, yo no tengo problema. Así que estoy a disposición de ustedes.
Igualmente ya les digo, en mi canal tienen varios ejemplos de press-on hechas, pero si no me equivoco, creo que a ninguna le puse gel antes, pero solamente le agregan eso y ya está. Ah, y después la preparación del tip, eso sí lo explico en mi canal. Pero bueno, no tengo problema en explicarlo de vuelta. Entonces, a ver qué están poniendo. No, otra vez no me aparecen los comentarios. ¿Por qué no los puedo ver? ¿Ven? Yo toco acá para ver los comentarios. Y no me deja. Voy a salir de la aplicación. Ay, ay, ay. Y entrar otra vez. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Acá está el vivo y tenemos ahí. Ahí está. Alenka pone, a ver si por ahí me perdí alguna anterior. No, ahí en el gracias Dani yo me había quedado. Después Alenka puso, claro, los tips con sonrisa son para estructura. Exacto. Gaby Maldonado dice, ¿podrías hacer aunque sea Dani? Sí, no tengo problema. Lupe dice, gracias por la info. Romina dice, sí, clarísimo, podrías hacer solo una. Gaby dice recreo. Gaby es de las que ven mis videos y sabe que tenemos recreitos. Euge dice uno solito. A mí me gustaría ver una muestra. Sayu dice gracias Dani. Alenka dice puedes hacer mañana una mano, ¿te parece? Sí, yo no tengo problema. Acá Sole dice recreo y volvemos. Para que las chicas vean bien el paso a paso. Sí, por eso les decía que quizás es mejor. Si quieren, metemos un cortecito, si es que tienen ganas hoy de seguir, por supuesto, porque tampoco las quiero tener acá 28 horas, pero bueno, si ustedes están interesadas, exacto, porque yo lo que veo es que se me está bajando el tono de voz, entonces quizás necesito descansar 10 minutitos la voz, pero como ustedes decidan, si ustedes deciden que seguimos ahora, no tengo problema. Hacemos una pausa de 15 minutos, no sé ni qué hora es. Ahí está, son 11:53. Bueno, si ustedes tienen ganas, pueden y demás, a las 12 y... sería 12:05, ahí serían 10 minutos. Bueno, 12:10, vamos a hacer así, a las 00:10 estamos acá de vuelta y hacemos 5 unitas, que sería una manito. ¿Sí? Un diseño sencillo, algo tranqui, como para que tampoco nos lleve 4000 horas, porque justamente me voy a enfocar en el darles el paso a paso y demás, ¿ok? Si están de acuerdo, hacemos recreito y seguimos. Yo no tengo ningún problema. Aparte así pueden seguir haciendo productos, preguntas y demás. Y de hecho, si ustedes tienen press-on, o sea, tienen tips, están ahí con sus esmaltes, su cabina y demás, en estos 15 minutitos se van a preparar un café, un té, el mate, coca, cerveza, lo que tomen, y se ponen los tips ahí y se ponen a hacer conmigo. Entonces, así es un poco más entretenido también. Así que bueno, Sayu dice, ya me suscribo a tu canal, me gusta la onda que tenés. Gracias, Sayu. Eri dice, sí, yo quiero ver cómo se colocan, quedan hermosas. Ah, igual lo de colocarlas es una pavada, te juro, es muy fácil. Bueno, entonces, corto y a las 12:10 me conecto otra vez. Ah, 20 minutos dice Alenka. Bueno, entonces sería y cuarto. 12:15. Levante la mano la que quiere deco, dice Sole. ¿Ustedes me quieren hacer trabajar a mí a estas altas horas de la noche? Bueno. Ahora cuando volvemos, vemos bien qué le podemos poner a estas uñitas, ¿bien? Ay, ay, ay. Bueno, voy a descansar un poquito la voz. Más o menos 12:15, eran más o menos. Bueno. Ustedes estén atentas al grupo, que nada, apenas empiezo a transmitir.
nos volvemos a ver. Gracias a todas por haber estado acá. Y obviamente las invito a que se suscriban a mi canal y a que me sigan en mi página, en Instagram, en donde ustedes quieran. Bueno, en un ratito nos vemos de vuelta. Chau, chau. Bueno, acá volví. Estoy preparando los tips, pero ahora les explico bien. Lo que pasa es que empecé a prepararlos porque esto lleva un cachitín y no quería que sea tan largo. Así que me adelanté un poquitito. Ahora me fijo en el otro celu como antes, como para ver el tema de los comentarios, porque no sé por qué no me aparecen. Así que bueno, básicamente lo que estoy haciendo es, ya seleccioné los tamaños que sé que me entran, para luego mostrarles cómo me las pondría, con las pegatinas por supuesto, porque tengo esmaltado, así que no me las voy a poner con el glue. Y recién agarré uno de los diseños que tenía guardados, de esos que todas tenemos diseños guardados para hacer, y bueno, que sea rápido de hacer, pero que tenga decoración. Bueno, lo primero que hago, a ver, primero voy a esperar a ver si ya se están conectando, porque tampoco quiero... A ver, ¿dónde estamos? Acá. Acá está el grupo, actualizo y... ¿Me aparece o no me aparece? Acá, hace un minuto, ahí está. Bueno, lo que no puedo ver, comenten, a ver si están ahí, comenten. Si no, yo sigo preparando hasta que vuelvan las que estábamos y dejo una, como acá vemos, para mostrarles más o menos... ¿Cómo se llama? ¡Ay, me agarró un bostezo! Para mostrarles más o menos cómo pueden ir preparando los tips para arrancar con las press-on. ¿Bien? Yo acá ya agarré los colores que voy a usar para, tenerlos más a mano para esta deco sencilla pero muy bonita. Ya elegí los tamaños que voy a poner, o sea, los que me corresponden a mis dedos. Dejé uno sin preparar. Estos tendría que limpiarlos. Así que, bueno, mientras se van conectando voy a ir haciendo eso. Así ya luego los paso a pegar. Y ahora me voy a fijar, a ver, vamos a actualizar. Acá. Hola Vane, hola Cari. Bárbaro. Repórtense las que van llegando. Comenten. Así veo si ya arranco o vamos a esperar igual un minutito más para que se vuelvan a conectar. Al menos las que estaban, las que pueden. Y si no, y bueno, igual yo toqué para que quede guardado. Así que después tranqui, cuando ustedes quieran lo pueden volver a ver. No olviden suscribirse a mi canal de YouTube mientras paso el chivo. Y bueno, a ver, actualizo una vez más, a ver si comentaron algo más. Y arrancamos. Sayo pregunta, ¿los tips de las press-on se pueden usar para otra cosa también? ¿Para otro servicio o producto? No sé. No sé, porque al ser tipo tips enteros, o sea, para lo que pueden llegar a servir, hay algunas que lo que hacen es, le pegan los tips a la clienta como si fueran press-on y arriba de eso o esculpen o esmaltan. Existe también. Lo hacen también. Pero más que eso, no sé. Hola Lupe, ¿volviste? Que yo conozca, no. Si me entero de alguno, obviamente se los comentaré en mi canal, como hago cada vez que me entero de algo.
Así que bueno. Bueno, voy a empezar entonces. Lo que hice fue seleccionar los tips que corresponden, o sea, el numerito que tienen los tips acá. A ver, ¿se ve ahí? Bueno, acá tienen un numerito, este es el número 3 que corresponde al tamaño de mi... bueno, claro, es que corresponde al tamaño de mi dedo, pero cuando no estoy esmaltada. Vamos a usar un 2, porque yo siempre uso el 3 en este, pero ¿qué pasa? Tengo relieve del esmalte. Así que vamos a cambiarlo a un 2. Así queda mejor. Sí, después me las voy a pegar encima. A ver. Un 2. Bueno, ahí va a quedar mejor el 2. Y si no, el 1 tendrá que ser. Pero bueno, porque los agarré así rapidito. Ahí está. Bueno, el 1 va a quedar bien con la cantidad de esmalte que tengo. O sea, las capas de esmalte que tengo puestas, ¿no? Entonces este lo vamos a dejar por ahí. Y ya está. Ahora, lo que hice con estos tips antes de pegarlos en el cosito, pero es lo mismo, ¿sí? No importa, si ya los pegaron las que ya tienen esto y están por practicar a la par y bla bla, como Gaby que me mandó foto en la pausa de que ya estaba preparando todo, no pasa nada si ya los pegaste. Ahora les voy a decir por qué yo los pego después, pero no pasa nada, ¿ok? Entonces, uno de los motivos por los que los pego después es porque para pasarle el bloque a mí me resulta más cómodo sostenerlo con la mano y después pasarlo en la gasita con alcohol, que igual la gasita con alcohol hay que pasársela. Entonces, a mí me resulta más práctico hacer así que teniéndolo acá, porque a veces yo soy medio bruta, entonces se me vuela, ¿ok? El tip y tengo que volverlo a pegar y bla, 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 bla. Entonces, lo que tengo que hacer es preparar el tip y lo preparamos de esta forma, ¿bien? Pasándole un bloque pulidor para darle un poco de rugosidad. Porque, ¿qué pasa? Vieron que cuando hacemos los muestrarios en los unieros de, no sé, hacemos dibujitos o hacemos el muestrario, los swatch de cada uno de nuestros esmaltes que tenemos y demás, no hacemos esto, no ponemos base, no nada, esmaltamos de una. Y después, si queremos reutilizar ese tip, lo podemos hacer. Lo ponemos con agua caliente, bueno, está ese truco que muchas usan y bla, bla, bla. Y se levanta como un sticker súper fácil, ¿sí? Como si hiciéramos un semipermanente, por ejemplo, sin preparar la uña, sin ponerle primer, sin nada. Y entonces, lo mismo pasaría con el tip. Entonces tenemos que dejarlo rugosito, ¿sí? Que quede así bien opaco. Y con una wipe con alcohol, lo limpiamos, ¿sí? Le limpiamos el polvillo excedente que pueda tener. Bien, ahora yo los dejo ahí unos segunditos antes de pegarlos porque acabo de pasarle alcohol y el alcohol disuelve el pegamento de la cinta que voy a usar. En el caso de que usen una cinta como yo, si no tienen la opción de usar la masilla de Uju Patafix, tienen esas opciones, pero yo estoy usando esta porque no consigo la masilla. Así que bien, lo que voy a hacer ahora es cortar esta cinta, una tirita en cada cosito, bien, tratando de que quede lo más derechita posible. Y si no, no pasa nada porque la puedo acomodar o puedo poner otro pedacito. Acá no tengo a la clienta mirándome, ni me va a poner nerviosa. Esto yo lo voy a hacer tranquila en mi casa o en mi gabinete, en mi espacio, en donde tenga lugar. Lo puedo hacer mirando una serie, viendo mi programa favorito, viendo el canal de YouTube de Dani. Suscríbanse a mi canal, ¿sí? Lo pueden hacer haciendo lo que... me quedó súper ancho este encima para el chiquito. Lo pueden hacer haciendo lo que ustedes quieran. E inclusive, si una de estas 5 o 10 les sale mal, la sacan y ponen otro tip. O sea, chicas, esto es genial. No tienen que cortar cutícula. Es otro mundo. En fin, bueno. Entonces, una vez que yo le pongo esto,
lo que paso a hacer es a sacarle los cositos y a ubicar los tips dentro de lo posible, lo más derechito posible, ¿sí? Bueno, más o menos, ¿bien? Más o menos derechito. Ahora, ¿por qué lo preparé antes? Porque a veces, ya les digo, soy medio bruta y dándole con el coso se me despega. Y después, cuando yo le paso la gasita con alcohol para limpiarlo, a veces también me excedo de alcohol y se empieza a desprender el pegamento y después para esmaltar es un lío. Tengo que limpiarlo bien, sacarle el pegamento, ponerle otro, esperar a que se seque, etc. Entonces encontré esto como más fácil. Ahora, vamos a ver que los tips tienen un pichiquito acá, un pedacito de plástico de la terminación de la fábrica. Entonces simplemente agarramos una lima normal y le pasamos ahí un toquecito. Yo no le voy a cambiar la forma ahora, sí, porque si no se nos va a ir el tiempo y ya es tarde, pero en otros videos me van a ver cambiándole la forma. Simplemente la voy a dejar así y simplemente ya está como para empezar. Bien, entonces con los otros, rapidito, voy a hacer lo mismo. ¿Sí? Le voy a sacar el pichiquito ese que le sobra. Ahí va. Trato de colocarlos lo más derechito posible. Y voy a hacer lo mismo con todos. Esa es la primera preparación que tenemos que hacer del tip. Y que es muy importante. Por esto que les decía, de que justamente el esmaltado, el gel, la construcción que vayan a hacer, el arte que vayan a hacer en estas uñitas, permanezca ahí, incluso cuando se las quieran retirar para reutilizar con agua caliente. Entonces vamos a tener que hacer que esto quede bien adherido. Bien, ahí está. Y nos queda el pulgarcino, que ahí ya le saqué, ahí está la rebabita, listo. Perfecto, ahí está. Ahora yo ya tengo las 5 acá preparaditas, ¿bien? Ahora, lo que yo tendría que hacer ahora es lo que tendría que hacer ahora. Si quieren ponerle gel, vamos a hacerle una capita de gel. Ya les digo, yo en las que hice, por ejemplo estas, no le puse gel y demás. Y por ahí en los videos me van a ver no ponerle gel. Por una cuestión de que yo no las estoy haciendo para vender. Estas no es un producto que luego voy a vender. Como mucho lo voy a usar yo. Y la verdad que gastar material innecesariamente, porque ya les digo, para el video o para usarla yo no necesito que tengan la capa de gel. Entonces directamente, no se lo pongo, ¿ok? Si no me ven ponérselos por eso, pero si ustedes las van a hacer para vender, sí les recomiendo ponerle capita de gel. Gel cualquiera, puede ser clear, puede ser de color, obviamente que si las uñas son largas y es de color, del otro lado se va a ver, ¿sí? Con eso inclusive pueden jugar, pueden hacer algún efecto. ¡Uy, qué copado eso! Me dieron una idea. Sí, vamos a hacer eso. Bien, aparte de esto vamos a darle un efecto ahí. Ay, me voy a enchastrar todo. Bueno, no importa, vamos a divertirnos un rato. A ver qué están diciendo por acá. En principio voy a tapar el gel, así las leo. A ver, estábamos en el... a las que están mandando solicitud para ingresar al grupo de Facebook mío. Ahí, aprobar a todas. Confirmar, listo. Bueno, ¿dónde está? Acá el grupo, universo. Acá tenemos los comentarios. Hola, hola, hola. Dani, fija el comentario de link de tu canal. Y yo puedo hacer eso. A ver, si no después lo hago desde la compu. Porque ves, toco y no sé mucho usar estos grupos de Facebook. Gaby dice, ¿se puede usar cualquier tip entonces? A ver, como dije en el anterior, lo ideal sería usar tips de gel, pero como no son fáciles de conseguir, la solución sería a los tips comunes enteros agregarles una capita de gel. No es lo mismo, ¿ok? No se confundan, no es que hacemos esto y ya está, no es lo mismo. Pero en teoría, a ver, si nosotros ponemos un tip de los de sonrisita, hacemos extensión de la uña y hacemos una uña de gel,
básicamente sería lo mismo que eso. Entonces no le encuentro problema. Esos tips los compras así en bolsita o en caja y los separás, se venden así. No, miren, yo tengo, o sea, de los dos. Tengo en caja estos, por ejemplo, y tengo estos en bolsita, que son los que a mí más me gustan, y que se los compro a Uma Uñas. Uma Herrero, o sea, el local se llama Uma Uñas, pero el Instagram es @umaherrero. Si le compran, díganle que van de parte de mi canal, de I Am Dari DIY, que me conoce. Sofi dice, ¿cómo medimos la uña de la clienta? Ah, Lenka ya le contestó, claro, lo expliqué en el vivo anterior. Y también lo expliqué anoche en vivo en mi canal de YouTube, así que puedes verlo en esos dos lugares. Alguien que dice, las masillas para las interesadas se compran en ferreterías y se utiliza varias veces, chicas. Si no, como Dani, pueden utilizar cinta o el faz. Exacto. Y Gaby dice, ¿cómo se llama la masilla? La masilla se llama Pata Fix. F-I-X. Pata Fix. Y es de Uju. Y si no, por ahí ven que algunas chicas que hacen videos de otros países suben una que es de color azul. Esa creo que es de Faber-Castell, pero acá en Argentina, quizás en Buenos Aires la consigan, pero en Mar del Plata por lo menos yo no la vi nunca por ningún lado. Es más, en varias librerías pregunté mostrando la foto del celular y me miraban como diciendo, ¿qué es eso? Bueno, y Romy pregunta cómo se llama la masilla, lo acabo de contestar. Entonces, ahí actualizamos. Ahí hay un par de comentarios más que dicen, ¿qué vas a hacer? Lu, voy a hacer unas press-on. ¿Se cortan con el cortatip? Pregunta Sayu. Sí, exacto. Sí. Sí, tranqui. Uy, se me salió. Tranqui, con el cortatip lo podés cortar. Bueno, entonces ya tenemos preparado, en cuanto al limado y eso, qué sé yo, los tips. Bien, no tienen más la puntita. El tamaño se lo vamos a dejar así como para no perder tiempo, pero saben que pueden adaptarlos y demás. De hecho, yo tengo videos en mi canal de cómo adaptar tips cuadrados, por ejemplo, a cualquier forma. Por ahí está metido dentro de otros videos y no está el video como tal. Si ustedes quieren, yo no tengo problema, les hago un video específico de eso, cosa de que ven en ese video cómo se hace y ya está, y no se tienen que fumar todo el resto, pero bueno, no importa. Cuestión. El paso que tendría que hacer yo ahora, si esto fuera una uña natural, sería poner o primer o bonder o algo de eso. Personalmente, Daniela, no estoy a favor de gastar ni primer, ni bonder, ni nada de eso en esto, porque se supone que son productos que se ponen pura y exclusivamente en la uña natural y no se ponen en el tip. Entonces es como que no tiene mucho sentido que los pongamos, ¿bien? Ahora, si vos tomás la decisión de ponerlo, no pasa nada, ¿ok? No está ni bien ni mal. Yo no lo gastaría el PP en eso. Esa es mi opinión. Pero no quiere decir que sea la única opinión válida, ¿ok? Ahora, lo mismo pasa con el gel. No es 100% necesario, pero sí te recomiendo que lo hagas, porque le da otro toque, ¿bien? Entonces, bueno, si no vamos a poner primer y demás y qué sé yo, lo que pasaríamos a poner sería base, por ejemplo, para semi, si es que le ponen base al gel y bla, bla, bla. En este caso yo me voy a mandar directo al gel, ¿ok? Pincel para gel, ¿dónde estás? Mi bendito pincel. Uy. A ver, paren, que no veo. Acá, este. Este es mi favorito. Está medio chongui, pero es mi favorito para gel. Entonces, ¿está con glitter? No, bueno. Voy a pasar a agarrar una perlita de gel muy pequeñita y simplemente voy a ir colocándolo tipo esmalte, ¿bien? ¿Por qué tipo esmalte? Porque yo quiero que sea una capita finita, ¿ok? No que me haga una uña súper gorda y ancha y demás, ¿ok? Y sobre todo voy a tener mucho cuidado de que sea bien finito en los costados, ¿ok? Que quede bien finito en los costados, porque no queremos que se nos
¿Esto qué es? ¿Un pelo? No, es una burbuja de gel. No queremos que justamente se exanche, ¿se dice? Bueno, que sea más ancho. Miren esto. Esto en la clienta no lo pueden hacer, pero con el tip sí. Entonces ustedes se pueden acomodar, con la press-on lo pueden hacer. Se pueden acomodar, pueden esmaltar del lado que ustedes quieran. Si quieren hacer nail art, pueden girar el tip. Acá no, las reglas las ponen ustedes, ¿se entiende? Por eso amo esto de las press-on. Es como que te saca de encima un montón de presiones del hecho de atender a una clienta, ¿sí? Lo que voy a ir haciendo es, voy a girar la cabina, paren que tengo el vaso acá, hoy se me cae todo. Voy a girar la cabina hacia el otro lado, ¿bien? Que mire para allá. Porque no quiero que me pegue acá. Pero ¿qué pasa? Como yo no quiero que el gel se empiece a chorrear de costado, a medida que les voy pasando el esmalte, los voy a ir moviendo, los voy a ir metiendo el esmalte, el gel. Los voy a ir metiendo dentro de la cabina, ¿sí? Yo le puse 1 minuto, pero como ahora voy a ir metiendo otros, voy a tener que ir renovando el tema del tiempo, ¿ok? Pero ya les digo, esto lo hago para que justamente trabajar un poco más rápido. Trabajar más rápido no. Para que no se me chorree, que rápido se fije. Eso quiero decir. Uy, muy grande esta perlita. Bueno, vamos a poner un poco acá. Y con el restito, ese hilito, ahí está. El restito lo colocamos acá. Y ya les digo, bien finita la capita, ¿sí? Y tengan cuidado que no se les vaya el gel, ni el esmalte, ni nada que vayan a poner después por debajo, ¿ok? Porque después si no, lo van a tener que sacar sí o sí contorno y hay que tener cuidado que no se les arruine el tip. Así que, ojito. Voy a mojar un poco el pincel con alcohol. Así se ve un poquito mejor. A mí me gusta usarlo húmedo. Creo que funciona un poquito mejor. Pasa que encima este gel es bastante rígido. Es más bien onda hard gel que gel... No sé. A mí me gustan más cuando son bien líquidos. Lo que no le gusta a la mayoría de la gente. No sé por qué, pero a mí me resulta más sencillo trabajar con los que son más líquidos. Trabajo más rápido y lo llevo a cabina y ya está. Este como que tenés que estirarlo y demás. Pero bueno, es el que tenía a mano, ya fue. Ahí. Ahí está, me falta este cachito. Y me va a sobrar ahí, pero no pasa nada. Se lo saco. Chequeo que no se vaya para abajo. Y antes de que empiece el lío, que se empiece a mover y demás, lo llevo a cabina. ¿Bien? Y lo mismo, vamos a completar estos otros dos. Y ya luego de esto, podemos pasar a empezar el diseño. ¿Vieron qué sencillo que es? Preparamos los tips con el bloque pulidor. Los pegamos a los soportes. Limpiamos con una gasita con alcohol o con, bueno, lo que usen para limpiar, ¿sí? Los tips cuando liman. Le ponen su capita de gel como para que esté un poco más resistente y ya empezamos a esmaltar. Sería más bien como hacer esas uñas de práctica donde ustedes pueden, como les digo, girar el tip para cualquier lado, ponerlo para acá, para allá, que esto, que lo otro, cosa que con la mano de la clienta no podemos hacer. Bueno, con esto sí lo podemos hacer. Así que yo soy recontra remil fan de las press-on. No sé qué opinan ustedes. Ahí va quedando. Este gel maldito duro. Tendría que haber agarrado otro. Ya entendí por qué este lo tengo hace bastante. Ya me acordé.
Ahí quedó medio gordito. No, bueno, igual lo podemos limar después, no pasa nada. Ahora, vamos a meterlo acá, a que se vaya curando. Y ahora sí. Voy a limpiar, ahí vamos a tratar de no desperdiciar. Y mientras eso se va curando, yo voy a limpiar este pincel para que no se me arruine. Y ahora sí, ya cuando lo sacamos empezamos a esmaltar, luego lo decoramos y básicamente ya estaría. Por eso yo les decía en el video anterior y les explicaba que el curso que les subí a YouTube, o sea, es gratis, entran a YouTube, se suscriben a mi canal y lo pueden ver, no tienen que pagar nada. Lo hice más bien con un enfoque de cómo montar el negocio, cómo vender por internet y bla bla las uñas y qué sé yo, y qué tipo de uñas hacer y bla bla bla, porque me pareció que hacer las press-on es algo que vos ya sabés siendo manicura. Lo que pasa es que nadie te dijo, hacer esto es press-on nails. Quizás les faltaba, o les falta a algunas, porque no todo el mundo está viendo este video obviamente, pero quizás dicen, no sé cómo hacer las press-on nails. Y en realidad sí sabes, tenés todos los materiales, excepto por ahí no tenés los tips enteros, pero nada, eso es lo de, o sea, sí, es lo fundamental, pero también es lo de menos. Te quiero decir que el resto de los materiales los tenés. Entonces, y también sabés hacer, o sea, todas hacemos uñeritos de práctica y demás. Es solamente darle una vuelta para que esas uñas encajen perfecto, o sea el tamaño de la uña de la clienta y demás, y la presentación, y que ponerle en la cajita y de todo el piripipi, y ya está. No es mucha ciencia el tema de las press-on nails, ¿ok? A ver, ¿cuál era? ¡Ay! El número... ¡Ay, no veo nada! 6. Bueno, entonces tiene que ir acá. Bueno, por el tamaño ya me doy cuenta que es el que va acá. Ahora, este es el chiquitín. Va acá, el 8. Después tenemos el 4, ahí. Y por último este otro debería ser 6 también. Bien, no, a ver. ¿Dice 6 esto? Sí, o 5, bueno, no sé. Ahí está, bien, ahí ya las tengo ordenadas de vuelta. Entonces ahora yo puedo, si yo lo miro así a la luz, bien, y veo que me quedaron gorditos del gel, digamos como montañitas del gel, o me quedó muy ancho de los costados y demás porque se me chorreó el gel, etcétera, etcétera. Los miro de acá, los miro de allá y veo que pasó algo. Simplemente como si fuera una uña esculpida, le paso una gasita con alcohol, agarro la lima y lo emparejo, ¿sí? No pasa nada. Y luego de eso, esmaltas, ¿bien? Ahora, yo puedo aprovechar la capa de inhibición que me deja el gel para usarla como base y directamente esmaltar arriba de eso. O bien puedo limarlo, limpiarlo, ponerle base para semi y empezar a esmaltar, ¿ok? Lo dejo a decisión de ustedes porque todas las manicuras trabajamos distinto, ¿sí? No hay una única ley en la manicuría, no existe una única forma de hacer las cosas. Entonces yo les doy las dos opciones, o 3 o 4, las que ustedes quieran, y después cada una en su lugar, en su mesa de trabajo, en su gabinete, va a trabajar de la forma que le guste. Entonces, yo voy a pasar a hacer el diseñito que me lo guardé acá, a ver, no sé si lo voy a hacer igual o no, pero, a ver, ¿dónde está este diseño? Es que estoy en la parte de fotos, vea fotos. Ahí está. Bueno, entonces, vamos a poner de este grisecito celestito. ¡Ay! ¡Está re duro! Ahí está. De este grisecito celestito vamos a poner la del dedo pulgar, que como les dije puedo esmaltar para el lado que yo quiera, con la rapidez que yo quiera. Lo único importante acá es que no me pase para abajo, ¿sí? Y si me paso para abajo, limpiarlo antes de llevarlo a cabina. Más que nada por una cuestión de que después si no voy a tener que usar el torno. Es algo que con la lima no vamos a poder arreglar, ¿ok? Entonces puedes esmaltar para el lado que vos quieras, como te quede más cómodo, como si estuvieras
esmaltando, pintando, haciendo lo que vos quieras, ¿ok? No sos ni más ni menos profesional por esmaltar para arriba, para abajo o para donde vos quieras, ¿sí? En eso no se basa el profesionalismo o no profesionalismo. Bueno, el esmalte yo lo puedo dejar ahí un ratito que se vaya autonivelando para que me quede más prolijito. Y también voy a esmaltar con el mismo color la del dedo anular, ¿ok? Al igual que en como si estuviéramos haciendo una aplicación de semi, las capas tienen que ser finitas, ¿sí? Igual que en el coso. No podemos hacer una capa súper ancha porque lo que pasaría en ese caso, como ya saben, es que se arrugaría todo, un desastre. Bueno, ya sabemos lo que pasa. ¿Qué le puede pasar a cualquiera, ¿sí? En una que está haciéndolo rápido o lo que sea. Y bueno, todas le pifiamos en algún momento. Ahora, acá tenemos una bella pelusa. Siempre hay una pelusa. Ahí está, miren. Siempre hay pelucitas que nos arruinan todo. No, no quiere salir la maldita. ¡Ay! ¡Salite! Bueno, ya salió. Entonces ahora, antes de llevarlo a cabina, por supuesto, vamos a corregir acá este cachitín. Ahí está. Y aquí no ha pasado nada. Lo voy a dejar acá unos segunditos, como les decía, que se vaya autonivelando. Y mientras tanto, lo que voy a pasar a hacer es a esmaltar los otros. Ay, no sé qué pasa hoy, que está todo... O yo tengo la mano frágil, o que me está costando abrir los frasquitos, o todo se endureció. Lo mismo, capa finita, ¿sí? Vamos a tratar de no zarparnos con la cantidad de esmalte y cuando esmaltamos vamos acompañando con la brocha el producto, ¿sí? Que no hay que hacer, digamos, un super una pincelada que arrastre todo, que lo barra más bien, porque eso nos va a dejar marcas. Hay que intentar evitar eso, ¿sí? No, yo no soy perfecta, no me sale perfecto, pero trato de hacerlo lo mejor posible y de contarles un poco lo que a mí me funciona y que quizás les funcione a ustedes también. Si me siguen en mi canal van a ver que yo siempre les digo lo mismo. Todo para mí es prueba y error, ¿sí? Todos te van a pasar fórmulas distintas para hacer las cosas y entonces vos vas a tener que probar y ver qué es lo que a vos te funciona, porque como te decía, todos trabajamos distinto. Bueno, ahora para esta uñita, lo que voy a pasar a hacer es a ponerle este coso maravilloso que es una bomba. Miren esto. Miren lo que brilla esto. Es como un gel paint, pero saturadísimo. Tengo como 6 colores distintos de estos y les hice los swatch, o sea, las muestras en mi canal, así que lo pueden ver. En algún vivo lo hice, no me acuerdo, pero son una bomba. Ah, no, creo que en 2 vivos, porque primero me compré 2 para probarlos, vi que estaban buenísimos, entonces fui y me compré más. Y voy a usar otro pincel, tipo los de gel, tipo los que son para gel. Y de este no necesito más que una capita porque es recontra saturado, como ven. Entonces voy a empezar a distribuirlo. Y con este hay que tener cuidado porque a que quede bien planito. Porque si no lo distribuimos bien, lo que pasa es que queda, ven la montaña, es como bien espesito, entonces queda tipo montañita. Así que vamos a tratar de que quede lo más prolijito posible. No sé por qué yo tengo una manía, como yo pinto también en madera y demás, tengo esta manía de pintar de esmaltar, bueno, hacia arriba. Pero bueno, cuando pinto en madera no es esmaltar, es pintar. Entonces,
me resulta más cómodo los tips así de práctica o de press-on, esmaltarlos hacia arriba. Se me hace rapidísimo. Por supuesto en la clienta no lo podemos hacer porque le mancharíamos todo el dedo. Y ahí más o menos va quedando. Vamos a tratar de que los costados no me queden gorditos, si no voy a hacer lío. Y ahí voy a chequear de costado, ¿ven? Viéndolo de perfil, que no me queden estas montañitas que les digo. Bueno, como verán, de este no hace falta ponerle 2 capas. Y así como está todo con su primera mano, bueno, ya es la última, creo, que no le voy a dar otra, o capaz sí, capaz que le doy otra. Ahora veo, lo llevo a la cabina un minutito. Yo tengo una cabina de 48 watts, en realidad en 30 segundos me lo cura, pero a mí me gusta dejarlo un minuto por las dudas. Así que bueno, voy a dejar esto acá porque le voy a dar otra capita. Y mientras esto se cura, voy a ir leyendo si me pusieron algo. Porque imagino que estarán comentando. A ver. Batafix más usado por manicuristas que por hombres para trabajos. Totalmente. Totalmente de acuerdo. Entonces, antes del gel base, dice Berenice, yo no le puse ahora, ¿sí? Pero vos pensá, si cuando vos haces uñas esculpidas, ¿sí? Le ponés base antes de poner el gel, entonces ponele, si te parece. Si no, no le pongas. Hace la prueba, hace una uña sin y otra no, ponételas en tus uñas, hace tu vida normal y fíjate qué es lo que a vos te funciona, Bere. O, bueno, quien sea que esté escuchando también. Porque, como les decía, no hay una sola forma de hacer las cosas. Dani, el gel está muy cerca de la cabina, se te va a espesar. Pero está del otro lado, si no le está dando la luz. Está para allá, la luz. Bueno, igual lo saco. Así no te pones mal. Gaby dice... Dani, ¿qué recomendaste más para pegar esos parchecitos con el pegamento? Eso lo hablamos en el vivo anterior, que quedó guardado en el coso, en el grupo este. Bere dice, qué lindo plateado, ¿viste lo que es? Es una bomba este plateadito. Bueno, a ver, ahí ya se terminó de curar. Ahí se me actualizaron más comentarios. Ahí me siguen diciendo que saque el gel. Pero miren esto. ¿Ven que...? A ver, paren. Ahí. ¿Ven que la cabina está dando para el otro lado? Entonces no le va a dar la luz. No debería darle la luz. Bueno, igual ya lo saqué. Entonces, ahora sí, voy a sacar de acá, de la cabina, esto bello. Le voy a dar la segunda capita a así me quedo tranquila de que quedó súper hermoso. De que quede mucho más pigmentado. Realmente es increíblemente precioso. Y, a ver, acá quedó medio gruesito. Vamos a sacarle un poquito. Y más o menos ahí estaría. Lo que tiene esto, como les decía, es bastante espesito y no se autonivela. Así que sí o sí hay que moldearlo, digamos, esmaltarlo, ponerlo, bueno, el nombre que a ustedes les guste. Ahí está. Bueno, por lo pronto lo voy a ir llevando a cabina. Vamos a ver si puedo ahí sacarle un poco al pincel. Ahí quedó bastante bien. Vamos a guardarlo porque ya no lo voy a usar. Y a limpiar.
Ahí va. Y los otros, nada, le voy a dar manito de esmalte. Y después vamos a decorar alguno de estos. De estas uñitas. También para que quede más bonito el set. Y por supuesto lo vamos a finalizar con top coat. Para que quede súper perfectito. Ahí. Si ven que les queda medio marcadito, ven ahí una tipo rayita, tratan de emparejarlo y lo dejan ahí estar un cachito antes de llevarlo a cabina, ¿sí? Eso hace que se empiece a autonivelar un poquito el esmalte y que no se vean esos rayones, o sea, como que se unifica todo el esmalte. Ahí va. Estoy tratando de hacerlo rápido para que no se me aburran. Ahí va. Y vamos con el Vía Láctea. Y ya después voy a pasar a decorarlos. Porque, nada, podría... ¿Qué es esto? Salen cosas. Ahí está. Podría ponerle 3 capitas, pero no sé, en estos tonos lo veo necesario. Eso también. La cantidad de capas de esmaltes va a depender del tono que estés usando, del diseño que quieras lograr y demás, ¿sí? Pero acordate, cuantas más capitas le pones, más ancho y grueso te queda todo. Entonces hay que ir analizando el tema del tamaño, que no se nos haga muy ancho y demás. Por eso lo que les explicaba en el video anterior del tema de el acrílico, de por qué no recomendaría hacerle, o sea, usar acrílico para las press-on. Ahí va. Le voy a llevar a cabina. Ya. Ay, qué boba. Me choqué la cabina. Como la tengo para el otro lado. A ver, ahí está. Esto lo voy a llevar acá a la cabina. Ahí va. Ahora, que yo ya le puse sus 2 capitas, simplemente le voy a poner top. ¿Esto es top? No, esto va a ser. No, color. Acá, dice top. Bueno, vamos a ponerle el que dice top. Para que quede bien fijado. Y a esta yo no le voy a hacer más nada, ¿sí? Pero ustedes le pueden agregar la decoración que ustedes quieran. Le pueden poner stickers al agua, foil, hacer un nail art, ponerle pigmentos, lo que ustedes gusten, ¿sí? Lo que les guste lo pueden poner. Y lo llevo también a cabina. Ahora cuando salga esto, a ver, mientras actualizo acá los comentarios. Y, a ver, acá. Dani, ese gel plateado hermoso, mostrarnos cuál es, porfa, así lo compramos. Yo lo compré en un lugar que ni es de uñas. O sea, en un lugar X. Dice que es de Mask, pero no sé si es de Mask, porque... no sé. Y dice VLED, a mí me salió 250 pesos. Y nada, acá dice, solo para uso profesional, advertencia, siga exactamente las instrucciones de almacenamiento en un lugar fresco, evite el contacto con la piel, no sé qué dice, fuera del alcance de los niños, bla bla bla, y tiene ingredientes y y teléfono, esas cosas. Por eso digo que no sé si es de Mask realmente, porque dicen que los de Mask como que no tienen información, no sé, qué sé yo. Pero en fin, es
recubritivo es mi Vía Láctea. Sí, este es excelente. Este sí. Esta marca es excelente, Cubage. A mí me encanta. Y nada, no tengo muchos de esta porque obviamente es caro. Y yo hace un tiempo que ya no atiendo y estoy nada más haciendo los videos y demás. O sea, solamente le hago las manos a amigas o algo así. Pero bueno, con todo esto ni siquiera podemos juntarnos ni nada. Así que no voy a gastar en productos súper caros. Así que me van a ver usar muchos colores de estos. Porque nada, los uso para los videos. Bueno. Ahora vamos a actualizar otra vez. Ay, se me fue. Acá, universo. Universo. Acá estamos. Es bastante grandecito el pote de gel, qué hermoso. Sí, pero no viene lleno, Viste que siempre tienen como un doble fondo hasta acá. Pero es recubritivo, entonces rinde un montón. Deme un segundo que le voy a abrir la puerta a mi gato que está rayando la puerta para que le abra. ¿Qué pasa, mi amor? ¡Ay, se ronronea, bebito! Y sí, le abrí yo si estaba rayando toda la puerta. Pobrecito, está ronroneando. No, estoy en vivo. Chao. ¿Me lo llevo? Como quieras, no me molesta. Mientras no tiene nada, no me molesta. Bueno, ahí estamos. Volviendo aquí a la situación de las uñas. Más o menos la base que yo pensé para esto. Que yo pensé no, que tenía una imagen acá. Tampoco vamos a robarle el crédito a la persona que hizo esta imagen. Este diseñito. Entonces, más o menos ven que, bueno. No, me equivoqué. No, está bien, está bien. Ahora, para los grises tiene como un papelito tornasol. Y yo tengo acá esto, que compré hace muy poquito. Así que vamos a ver si puedo ponerle unos trocitos que queden lindos. Tendría que cortarle, a ver, de los gruesitos, como si fueran tipo triangulito. Tipo así. No, mi amor. Se subió el gato a la mesa. Me va a tirar todo. Bueno, ahí lo bajé. Tipo así, tipo triangulito. Después otros de estos tipo tirita, quedarían bien. Como para mechar un poquito, ahí corto. Después, ¿dónde quedó el que corté? Bueno, no sé. Vamos a agarrar otro. Y también voy a cortarlo así, como triangular. Vamos a hacerle así. A ver. Ahí. Esto acá. Bueno, y ahora simplemente puedo hacerlo con gel de construcción clear o con el mismo top. Va a depender de cuánto le quieran poner de grosor, pero recuerden que después las otras uñitas le tienen que dar del mismo grosor, ¿no? Y que después esto lo vamos a tener que como encapsular. Así que vamos a hacerlo con top, más que nada porque no quiero que me agregue mucho grosor, ¿sí? Pero ustedes lo pueden hacer como ustedes quieran. Tito, salí de acá. Dale, andate. Andate. Gato molesto. Bueno, sí, llévatelo mejor porque está re molesto. Se quiere subir a la mesa a toda costa. Bueno, cosas que pasan ahí en vivo. Entonces, voy a empezar a acomodar estos papelitos divinos tornasol, que son súper cute. Me encanta. Tenía unas ganas de comprar este cosito, que es como una guirnalda de los arbolitos de Navidad, que me salió carísima porque vino en esta cajita. Y yo pensé que venía una tira súper larga y cuando lo abro era esto. Pero bueno, igual, nada, rinde un montón, ¿no? Porque imagínense lo que uso para la uña. Re poquito. Así que ahí voy colocando los pedacitos. Ay, pensé que había cortado un... no, acá están. ¿Cómo volaron hasta acá? Yo pensé que había cortado un montón y al final... Ahí, le damos unos toquecitos y se va como acomodando a
la misma, ¿cómo es? Al top que le puse. Y va quedando ahí planchadito. Acá tenemos otra tirita. Ay, me súper encanta cómo brilla. Espero que se esté viendo bien. Y vamos a ponerle otro por acá. Y a ver, voy a cortar un par más. Porque me copé con esto. Me copé. Está muy bueno. Estos serán 4, así que vamos a separarlos un poquito. Ahí. Una recomendación que me gustaría darles es que cuando se pongan a hacer esto, se pongan guantes, chicas, ¿sí? Porque van a estar mucho tiempo, varias horitas, mientras trabajan y demás con esto, en exposición con los químicos de las uñas. Entonces, cuídense de sus manitos, su piel y demás. Si van a limar, pónganse un barbijo que corresponda. Si van a usar polvos, como sea, así sean brillos acrílicos, etcétera, o sea, polímero, brillos de efectos, quiero decir, glitters, lo que sea, ¿cómo se llama? Pigmentos, lo que sea en polvo, ¿sí? Usen barbijo, porque ustedes no se dan cuenta, pero a la larga les va a pasar factura eso, ¿sí? Porque todo eso nos lo respiramos. Así que cuídense. E inclusive les puede pasar que ahora ustedes no tengan alergia a ningún producto y de un día para el otro se les despierte una alergia de contacto, una dermatitis de contacto, y no está bueno después. Primero que es re feo, y segundo que no está bueno tener que cambiar por ahí de profesión, porque a ver, hay gente que, no sé, a ver, la salud es la salud, es más importante que la profesión. Así que bueno, nada. Eso, me había faltado decir, que se pongan guantes. Yo muchas veces me pongo guantes. Ahora que no los tengo puestos, me acordé que tendría que haberme los puesto. Así que bueno, más o menos, creo que ya no le voy a poner más porque creo que se ve mal poniéndoles esto. Acá se me cayó. Pero me gusta cómo queda. ¿Ustedes qué opinen? A ver, las que están ahí comenten si les copa, cómo está quedando. Y bueno, así como yo le estoy poniendo esta decoración, como les decía antes, ustedes pueden ponerle la decoración que ustedes quieran, o sea, como si estuvieran haciendo las uñas de la clienta, le pueden poner literalmente lo que ustedes quieran. Porque no hay ningún drama, o sea, pueden ponerle esto, pueden ponerle foil, pueden ponerle glitters, lo que ustedes quieran. Ahora, así como están, yo los voy a llevar estos dos a cabina para que se seque el top y los agarre. Y recién después, cuando salgan, le voy a poner otra capita de top por encima para protegerlo. Cuando hacemos manos de clientas, yo siempre recomiendo que si van a encapsular algo, pongan 2 manos de top, ¿bien? Pero bueno, es una recomendación mía. Después ustedes hagan como les guste. Ahora vamos a el vivo, acá. A ver, actualizamos. No se asusten de los ruidos de la puerta, es mi gato. A ver. Comentarios. No hay caso, no le gusta este celular que abra los comentarios. Se me traba todo. Otra vez. Vamos a ir a el grupito. Y acá estamos. Todas las manicuras tenemos un gato, sí, de verdad. Yo tengo 2. Gato y gato. El top con brillo que compraste hace tiempo también es divino, el Fenjamei. Sí, es verdad, ¿te acordás de eso? Me hiciste acordar que los tenía. A ver, para.
Acá, estos dos son la hostia. Te juro, estos son lo más. Juira Michi dice Sole. Próxima Navidad mueren varias guirnaldas, olvídate. Posta. O sea, de verdad que si hubiera sabido que era un pedazo de guirnalda así súper mini. Ya busco en la caja del arbolito. ¿Qué pincel usas? Me dice. Este pincel es un número 6, creo, lengua de gato, o 5, no me acuerdo. Y es de... se le borró la marca, pero es de esta marca. Kazan y todo esto. O sea, la misma descripción que tiene este, ponele, era la que tenía este. Casi. Lo que pasa es que es viejo y se le borró todo. Así que no recuerdo exactamente. En cambio ese que te mostré recién es bastante más nuevo. Entonces todavía tiene la inscripción. Me voy al bazar chino que están re baratos. Y manoteo un par. Para la vecina Silvina dice me encanta. Gracias, Silvi. Sole dice, che, qué poca seriedad tenemos. Igual Dani no se asusta, está acostumbrada. No, olvídate. Yo tampoco soy, o sea, la señora seriedad. Conmigo se puede charlar, nos podemos reír y demás. Gaby dice, está hermoso. Gracias, Gaby. La última capa de top es para encapsular solo una o dos, dice Alenka. Yo ahora le voy a poner una, ¿sí? Porque ya saben que estos no son para vender y demás, sino para no gastar. Pero en realidad yo recomiendo que al menos en los que tengan la deco le pongan 2. Flor Jasmine dice, me encanta. Una pregunta, ¿cómo se llaman los soportes para apoyar las press-on? Soportes. No, posta, yo los pedí, o sea, los pedí con una foto y los pedí como soportes para uñas. Pero si vos le decís así o les mostrás una foto, te entienden. Y después está también el cristalito, donde está el diamantito este, que tengo uno por ahí. ¿Dónde quedó? Bueno, estaba por acá, antes lo vieron. En el video anterior se ve que es el cristalito y tengo otro de estos con otros 5. Pero... ¿dónde habrá quedado? No veo. Bueno, no importa, ya lo van a ver si se suscriben a mi canal lo van a ver en algún video. Bueno, vamos a actualizar otra vez. A ver si pusieron algo más. Sí, cada vez que actualizo hay como 10 comentarios más. Ya busco la caja del arbolito, eso ya lo leí. Marce dice, hermosa, yo recién estoy comenzando y me vienen muy bien tus consejos. Marce, buenísimo, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube porque ahí subí un curso gratis de cómo montar el negocio de las press-on nails. Desde un punto de vista más del emprendimiento, del negocio, de las ventas y bla, bla, bla. Entonces, a todas las que están empezando les va a venir muy bien eso porque, bueno, si no tienen conocimiento del tema y si tienen, bueno, capaz para refrescar un poquito, está bueno. Sayu dice, ¿de qué signo sos, Dani? Adivina. A ver qué opinan. Adivina. Adivina, Sayu. Quiero ver qué opinan. A ver, ¿de qué signo soy? Opinen ustedes. Y mientras le voy a poner... Ya está, cambié por completo el diseño que estaba acá. Uno de estos dos le voy a poner a los Vía Láctea. Porque ya fue. Si no... Y esto es... Top Coat Aurora. Bueno, Aurora Top Coat. Entonces, después no le voy a tener que poner Top Coat porque ya como que viene incorporado. Miren qué bonito. Si usan así base blanca o Vía Láctea, algo de eso, lo van a ver más así. Y si usan base negra, se ven así. Es maravillosamente hermoso. Está o sea, hay como, no sé, como 10 tonos o algo así. Yo tengo estos 2 nomás. Porque yo voy comprando para probar cosas. Y después está este que tiene como más rosadito y amarillito. Este es como más celeste y bla bla. Voy a usar el rosadito. Porque el rosadito creo que no lo usé todavía nunca. Y lo voy a poner con este, ya está limpio. ¿Para qué no usé este? Ah, para tocarlo del top, entonces no hay problema. Bueno, ¿ven? Levanto ahí y este sí,
en comparación con este es mucho más liquidito porque obviamente porque es tipo top coat. ¿Ven cómo se ve? Miren lo que es. Es una belleza. Bueno, este es de ¿cómo es esto? Fenchamay. Se llama Top Coat Aurora. Y ya les digo, vienen un montón de tonos, de distintas cositas. Así que tiene incorporada el top coat y está muy bueno. Yo por las dudas lo curo 1 minuto. No probé curarlo menos de eso, pero con 1 minuto se cura perfecto. Y acá lo mismo voy a tratar de que no me quede ancho en la zona donde va a encajar la uña. ¡Ay, qué lindo se ve! Al final va a quedar todo el set súper brillantoso. Brillantoso. ¿Qué dice, señora? Y bueno, el video anterior era todo más serio, hablando ahí de negocios y bla, bla, bla. Y acá como ya son la 1 de la mañana, bueno, chicas, ya estamos en horario de poder decir pavaditas. Aparte hace 2 horas que estoy hablando, así que téngame paciencia. Bueno, no sé si va a quedar bien el set porque al final le puse brillo para todos lados. Voy a limpiar el pincel y me voy a llevar esto a cabina. A ver. Esto yo lo curé. ¿Se curó? Sí. Ah, tengo mientras, ya sé. Voy a llevar esto a cabina y estos les voy a pasar el top por arriba para encapsular esto y que no me queden todos pelitos. Arre. Acá, cuando encapsulo con el top, me gusta ponerlo así de a toquecitos y que se vaya fluyendo, acomodando. Porque si yo voy barriendo, no sé, en una de esas con la capa de top de abajo no se agarró bien y se me mueve todo y hago lío. Entonces mejor primero darle de a toquecitos sobre la decoración y después sí. Barro un poquito. Barro no. Acompaño. Lo llevo a la cabina. Ahí está. Ahora voy a leer qué pusieron, qué signo opinan que soy. Ahí vamos. Ya casi estamos. Ay, qué preciosidad esta cosa. Los flequitos estos que dicen, a ver cómo dice esto, Nail Aurora Glass Paper. O sea, papel de vidrio Aurora de uñas. Todo eso dice. Uy, ya perdí una uña. No, quedó pegada en la cabina. No, miren lo que me pasó. Bueno, hagan de cuenta que esto no sucedió. Claro, como tengo la cabina al revés para que no me seque estas cosas, bueno, aquí no ha pasado nada. Si les llega a pasar esto, no lo tiran este tip, sino simplemente agarran una linita hermosa, divina, corren esto, por supuesto. ¿Esto se secó? No, si lo acabo de poner. O sí, me quedé hablando. No, está fresco y yo le estoy pasando el dedo. ¿Ven? Cuando ya te pasa algo mal, empezás a hacer una atrás de otra. Catrasca total. Entonces, a la cabina. Y te quedas en la cabina. Ahí va. Vamos a arreglar esto. Lima. Despacito. Porque total era top. Sí, no pasa nada. Lima, despacito. Retiramos ese gordito que quedó. Alcohol. Gasito. No, esta no, que era la del gel. Una wipe limpia, por favor. Retiramos ese polvillo. Y acá no pasó nada. Volvemos a abrir el... ¿Cuál era este? ¿El Aurora? Y el pincelito. Y vamos a retocar este huequito. Y listo. Nadie es perfecto en este mundo. Retocamos el huequito. Y a cabina rapidito para que no chorree. Y ahí ya
casi estaríamos. Ahora sí, limpio bien este pincel. ¿Y qué me falta? A ver. Bueno, vamos a leer qué están poniendo. Actualizamos. Oh, otra vez. Que no me deja ver los comentarios. Tengo que cerrar la aplicación. Ah, se quedó ahí. Re bien anda esto. Ahí, acá. Vamos acá. Ahí. Ah, todos los signos dicen, nada que ver. De Aries, Cáncer, de Aries como yo. Acuario, Cáncer, Capricornio, Sagitario. Después están los muestrarios diamante, que son los que tienen como una base de cristal. Ah, ese es el que decía yo, Aleca. El que no sé dónde lo puse porque recién lo tenía acá, o sea, hace un rato. Hermosos ojeles, qué lindos ojeles. ¿De qué marca son los que estás usando ahora? Fenjamei. ¿Cómo limpias vos tus pinceles de gel? Con alcohol y una wipe. Sayu dice descontrol esta hora. Anika dice amo los brillos, te está quedando precioso, Dani, gracias. Romina dice una genia, mañana me levanto temprano para hacerlas. Y Alenka le pone después subir foto del grupo. Sí, subí foto del grupo y ¿sabes qué? Si la subís a Instagram o a algún lado, etiquétame porque yo comparto todas las publicaciones donde me etiquetan en Instagram. Y bueno, y suscríbete a mi canal de YouTube, Romina Castro. Suscríbete a todas. Me le dice de última algún detalle en negro y lo baja un poco. Va a ser un set de diva, sí, de diva total. Brenda Diana dice, recién entro. No te preocupes, Bren, porque quedó guardado el anterior donde empezábamos con el tema presón y demás. En mi canal de YouTube, que se llama igual que la página desde la que estoy transmitiendo, tenés un montón de videos sobre presón, hasta un curso gratis de cómo montar el negocio. Y este video también va a quedar guardado. Noé Jiménez dice, ¿cómo se llama el pegamento? El que yo estoy usando para sostener los tips es cinta doble faz de esta gordita tipo esponjita de 3M, que se compra en las ferreterías. Y si no, tenéis la masilla, tipo plastilina, pero no es plastilina, que se llama Patafix y es de Uju. Bueno, ahí te lo escribieron, creo. No lo secaste, Dani. Gracias, Miri. Sí, ya me di cuenta igual. Yo le pondría guirnaldas nails. Ah, olvídate. Es buenísimo. Bueno, ¿quieren saber de qué signo soy? No soy de ninguno de todos esos. Soy de Virgo. ¡Ja! No se lo esperaban. Pero sí, mi cumpleaños fue el 1 de septiembre. Hace... ¿Qué soy? ¿11? Bueno, hace 11 días. Así que no le pegaron, che. No le pegaron. A ver, ¿dónde nos quedamos? El gato maulla quiere entrar, ¿se escucha bien o como maulla, pobrecito? ¿Qué pasa, desgraciado? Dice Sole. Me hiciste acordar del programa ese. ¡Qué risa! Ay, Dios. Nerina Ibáñez dice, hoy me suscribí en tu canal, me encantó. Gracias, Nerina. Ahí Alenka dejó en los comentarios el link del canal por si se quieren suscribir, alguna más, alguna que lo esté viendo mañana o pasado o algún otro día. Yo me divierto mucho haciendo transmisiones en vivo y bueno, más o menos una onda así. Tremendas unidas de noche, tienen razón, así de fiesta, de glamour y agarrando este coso así. Genial. Bueno, ahora sí, ¿pero qué le pasó a esto? ¿Se curó o no se curó? ¿Por qué te quedó divino? Pero este quedó medio... A ver, vamos a darle 30 segundos más. Sus 30 segundos de fama le vamos a dar a ese tip. Que se hace el loco, que primero se choca, que después no quiere... ¿Cómo se llama? Después no se quiere curar. Y a ver... Ah, Sole, tenés razón, me re olvidé. Lo tendría que haber dicho en el video anterior.
En mi canal falta muy poquito para llegar a los 3000 suscriptores. Y tengo organizado un sorteo muy lindo para cuando lleguemos a los 3000 suscriptores, que encima ese sorteo está patrocinado por una tienda de uñas, entonces esa tienda va a donar, digamos, para el sorteo algunos productos que no les voy a decir todavía qué son ni nada, así que nada, si quieren participar del sorteo van a tener que estar suscritas al canal. Aparte no se van a arrepentir, nos vamos a reír mucho, vamos a ver uñas y más cosas y manualidades y demás. Bueno, ahora sí ya se secó. Y así que suscríbanse. Gracias, Sole, por hacerme acordar. Bueno, ya tenemos acá estas uñitas listas para ponerlas en una presentación como estas y que ya se las mandamos a la clienta, bla, 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 listo. Bien, entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Despegarla de acá y sacarle la cinta o masilla, ¿ok? Yo la puedo sacar con una pincita de pilar, la puedo arrancar con el dedo, con el repujador de cutícula, etc. Pero puede quedar medio pegote y no está bueno, etc. Entonces, consejito, gotita de alcohol, se afloja el pegamento y con pincita, ¿dónde está mi pincita? Ahí, acá. Con pincita en un cachitín sale y no me queda pegajoso. Entonces ya tenemos la del pulgar. Y esto lo tiramos porque no sirve para nada, porque ya perdió el pegamento. Lo mismo, bien, ven, ahí me cuesta un poco sacarlo, pero si le empujo, se va a terminar saliendo. Entonces el alcohol me ayuda a que esto salga como si nada en un cachitito. Y es más, yo lo estoy haciendo relativamente rápido. Si yo le dejo ahí que fluya el alcoholcito un poquito, ponele, vamos a dejarlo ahí. Ni siquiera tengo que hacer, ni media fuerza tengo que hacer. Se sale solo. ¿Bien? ¿Ven? Súper fácil, se levanta y ya está. Ahora van a ver. ¿Ven? Bueno, justo, el que le dejé estar es el que me traicionó en vivo. ¿A ustedes les parece que me pasen estas cosas? Ay, bueno. Si me siguen, si se suscriben a mi canal, además del sorteo, acostúmbrense a que me pasen estas cosas. Porque nadie es perfecto. Y yo creo que a mí me engualichan cuando hago vivo, porque siempre pasa algo. O se me cae algo, o explota internet. Ya lo van a ver. En fin, ahí tenemos todas las uñitas. En teoría son mi tamaño de uña, menos esta que la acomodé por el tema del esmaltado. Esta no las acomodé, es mi número real si no tuviera el esmaltado. Entonces puede pasar que yo por ahí me la pongo y me queda, van a ver que me queda medio chiquita o grande o lo que sea, porque no encaja. Bueno, es porque tengo esmalte, ¿ok? Pero no nos vamos a guiar por eso. Voy a esperar unos... Sí, va a ir bien, ¿eh? Voy a esperar unos segunditos a que el alcohol que le puse se evapore para que no me joda el pegamento, básicamente. Y voy a usar... Acá tengo unas pegatinas abiertas para no abrir el otro paquetito, ¿bien? Y lo que voy a empezar a hacer es... Imagínense que yo ya tengo la uña preparada con todo lo que les expliqué en el vivo anterior, me parece que fue, porque en este me parece que no fue. Y lo que voy a hacer es elegir las pegatinas que correspondan más o menos al tamaño de mi uña. Pues por ahí, esta me va a quedar bien o me va a quedar grande. No, sí, va a quedar bien. Entonces yo despego de acá y la voy a colocar de la solapita acá divina hermosa sobre mi uña. En teoría sería sobre la uña natural. Voy a frotar un poquito, ¿sí? Y que no me queden burbujitas ni nada, bla, 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 bla. Y la dejo ahí un cachitito. Porque si yo me apuro a sacarla, ven que esto está dividido y tiene divisiones. Probablemente se empiece a levantar y se rompa, ya me pasó. Así que dejémoslo ahí unos segunditos que no pasa nada. Ahora voy a pasar a otro dedo. A ver. Claro, me quedan poquitas acá. Este es el más chiquitito de todos, así que vamos a ponerlo en el meñique.
Igual me queda así todo un poquito grande, así que lo recomendable para por ahí, para mi dedo sería cortarlo un poquito, pero bueno. Vamos a poner igual este. Ahora vamos a poner acá este, ahí. Ahí va. Acomodamos, frotamos un poquito, tratando de que, obviamente, de ponerlo lo más derecho posible, pero bueno, siempre puede existir algún fallito, pero tratemos de que no. Y por último, este lo vamos a poner en este. Ahora sí, yo ya me puse todas estas, entonces tengo protegidas en teoría las uñas, bla, 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 de que no me las esté toqueteando, de que ya las preparé y demás. Y ya le di un tiempito a esto, entonces yo levanto así el film y debería levantarse entero, pero bueno. ¿Tuzán era el que decía que puede fallar? Ahí está. No sé qué estaba agarrando, de qué lado lo estaba agarrando, pero bueno, ahí está. Ahí le saqué el film. Y ahora voy a agarrar la press-on que corresponde a este dedo y la voy a apoyar derecha, ¿sí? Y voy a mantener apretado unos segunditos. Sin romperme el dedo, por supuesto, ¿no? Aprieto, 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 aprieto. Y ahí está. Entonces, ahora ven, miren. Yo hago fuerza. Estoy haciendo fuerza. Me está tirando un poquito la uña. Y no se sale. Y ni siquiera tengo la uña preparada. Y tengo, como ven, el esmalte abajo. Así que son buenas las pegatinas. Se aguantan un día. Pero obviamente, si yo me engancho contra la mesa, contra el placar, o contra la puerta, o contra lo que sea, va a salir volando, ¿ok? Porque es una pegatina y no es el nail glue. Y imagínense, si con el nail glue a veces sale volando, bueno, imagínense con esto. Obviamente estas me quedan bastante poco naturales, porque imagínense que yo tengo hecho el esmaltado con 2 capas de base, 3 de esmalte y una de top coat, ¿sí? Entonces, imagínense la altura de eso más la altura de todo lo que le pusimos a la press-on, ¿sí? Imagínense que esto estuviera sin las capas de mi esmaltado. Entonces ahí quedaría bastante más natural. De hecho, en mi página de Instagram y en los videos de YouTube y demás, tienen pruebas de que queda mucho mejor. ¿Este de dónde era? De acá. Este es de acá. Entonces lo mismo, saqué el film, vieron que este salió súper fácil y la voy a colocar. La coloco ahí toda muy bien bonita. Aprieto un poquitito, espero unos segunditos, no sé, 5 segundos, ponele. Y estamos. Compruebo que no se mueve para ningún lado y ya está. Lo mismo, le saco el film. Si fuera el caso de que las pusiera con el nail glue, lo mismo. Le pongo el nail glue a una uña, acomodo la uña, sostengo unos 10 segunditos, pruebo que esté bien pegada, listo. Voy a la otra uña. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. ¿Sí? No es muy difícil esto. Lo pueden hacer todas las clientas. Es simplemente seguir los pasos. Ustedes le tienen que decir eso a las clientas. Que si ellas siguen bien los pasos, no van a tener problema. Ahí está, ¿ven? La apoyo, la acomodo que quede derechita. Mantengo apretado un poquito. Chun, 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 chun. Tremendo largo. A comparación de la que las tengo. Ahí quedó. Ahora no sé cómo me las voy a sacar. Voy a tener que hacer fuerza. Me la voy a dejar un rato a ver cuánto aguanto. Y ahora acá lo mismo. Esta tratamos de que quede lo más cerquita de la cutícula que se pueda para que quede lo más natural posible. Tengan en cuenta que yo también no me repujé, no me limpié, no nada, que tengo el esmalte abajo, etcétera, etcétera.
Ahí ya estamos. Y falta esta nomás. Que bueno, como siempre les digo, mis meñiques son un horror porque me los muerdo. A ver. Así que no se dejen guiar por esto. Está todo chueco. Es más, tengo ahí lastimado también de morderme. Es el único encima que me muerdo. Es muy raro. Tengo la costumbre de ponérmelo en la boca y nada, eso. Solo ese. Ay, creo que ya está. Ahí está, listo. Y ahí quedaron. ¿Qué opinan? ¿Qué dicen? Miren, con esto así todo sexy. A ver. Así se ven de abajo. Ven, como los tips eran transparentes, esta se trasluce. Ahora, si ustedes le ponen, por ejemplo, una capita de este a todas debajo, luego del gel y luego, qué sé yo, lo esmaltan y hacen lo que ustedes quieran, todas de abajo les van a quedar así. Y es muy top. Muy, 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 muy top. Esto es tornasol y brilla. Después tenemos también el top coat Aurora, que también es tornasol. Así que creo que queda muy bien con este. A mi punto de vista quedan bastante naturales, más allá de naturales en el sentido de como las esculpidas, ¿no? No naturales, obviamente. Pero más allá del tema de que tengo esmalte abajo y que capaz quedaron un poquito más arriba y demás, yo siento que quedaron bastante bien colocadas por lo menos. No sé, díganme ustedes qué opinan y si merezco que se suscriban a mi canal. Miren lo que es esto. Es muy lindo. A ver, quiero ver qué están poniendo. Ya veo que ponen, es un horror, es una caca. No, otra vez tengo que salir de acá. Ay, Dios. Y se me queda ahí. Salimos, vamos a Facebook. Otra vez vamos a Universo de Uñas. Y al vivo. ¿Qué es este? Sí. A ver. ¿Dónde nos quedamos? Dani, ¿cómo es tu página de Instagram? Ah, bueno, ahí lo puso Valen. Quedó hermoso, dice Nerina. Gracias. Melissa dice, hola Bella, recién ingreso a este grupo. Bienvenida, Melissa. Alenka dice, qué buen tip. Romina dice, lo único que me falta es el soporte. Eso, ¿en qué otra cosa podría pesar? Ah, ¿tenés los deditos, esos chongos que no sirven para nada? Bueno, vamos a darle un uso. Estos. Decime que tenés de estos. Bueno, acá vos le podés poner el mismo cochoquito este de cinta. A ver. Acá que quedó pegado este. Oh, tengo un tip acá. A esto vos le agregás algo abajo, ¿sí? Un palito, una bolita, algo, o una bolita de la cinta. Ahí le pegas esto y ya está. ¿Me entendés? Cualquier cosa que tengas de soporte lo podés usar. Ahora, otra cosa que yo vi un montón es al revés. ¿Vieron esos ganchos como si fuera esto? Pero esos ganchos de cocina para colgar el repasador y demás que viene, o sea, está el gancho así, como esto, y cuelgan acá el repasador. Bueno, acá, justamente, no les digo porque, bueno, excepto que lo fijen a la mesa, así, que lo peguen a la mesa, acá usan este gancho así, para sostenerlo ahí. Y literal, o sea, se compran esos paquetes de los ganchos de repasador y se compran 10 o 20 o lo que sea y por ahí les sale más barato que comprar estos soportes. Y no hace falta que se compren estos soportes exactamente. ¿Bien? Esa es otra idea. Bueno, y después, Bere dice, no, tan hermosa, felicitaciones, gracias, Bere. Es como una mini cinta bifaz, ¿no? En realidad... es cinta doble faz, pero no es mini, es todo lo contrario. Mirá, es la de 3M, que es gordita, gruesita, ¿ves?
Mira, es así tipo espumita blanca de un lado. Tiene acá el pegamento del otro. Y después yo tengo cinta doble faz, que es finita, como cualquier cinta. Dani Rodríguez dice, ¿qué estás haciendo? Preso nails. Ah. Mañana todas con preso nails. Sí, pero mañana yo voy a transmitir en vivo mañana otro set de preso nails, ¿sí? Pero en mi canal de YouTube. Así que se me suscriben todas, ¿eh? Aparte, en el canal de YouTube, para las que recién llegan, tengo un curso gratis de esto y de manicuría desde cero también. Sayu dice... Gaby dice, quedaron hermosas. Gracias, Gaby hermosa. Sayu dice, ¿qué tono y qué marca es el semi que tenés puesto? ¿Cuál? ¿Cuál de todos? Esto, este no es semi. Es esto. Que es como un gel paint. Que bueno, ya lo mostré antes. Y, a ver, no quiero hacer lío. Mira lo que es. Viene en un montón de colores. Yo tengo 6 nomás. Pero son la bomba, la hostia. Después, este es Vía Láctea de Cubage, que está acá. Pero arriba tiene el Top Coat Aurora de Feng Mei. Este. ¿Ves que dice acá? Top Coat Aurora. ¿Bien? Y después, este otro es un color gris cualquiera, cualunque de Charm Limit. Color gris. Y esto tiene estos pedacitos de esto. Ahí está. En resumen, básicamente, de lo que hice. Qué belleza ese top. ¿Viste lo que son estos top? Tremendo. Es verdad, no parecían tan largas. ¿Vieron? Parecían más cortas y ahora que me las puse es como, miren una mano y la otra. Bueno, Regina... ¡Ay, qué linda carita! Me re gusta, las orejitas y todo. Alenka dice que me quedaron hermosos. Gracias. Gaby dice, Dani, ¿con poligel se pueden hacer? Sí, por supuesto, pero respetando lo mismo que les dije desde el principio. Traten de no exanchar el tamaño de la uña. O sea, ¿vieron dónde hace la curvita? El tip. O sea, acá y acá, para que no les cambie el tamaño y después a la clienta le quede o más chico o más grande. Eso le dice una belleza. Gracias, chicas. Me alegro que les haya gustado. Y vieron que es un diseño bastante sencillo, rápido y que queda súper lindo. Entonces, ni siquiera es que hay que ser una pro master, una genia de la vida y que te salga un nail art de la hostia para hacer presón. O sea, hello. Así que bueno, yo estoy re contenta porque quedaron súper cute. Bueno, cute no, quedaron como re fashion, no sé. No puedo dejar de verlas porque brillan para todos lados. A ver si hay más comentarios. Vamos, chicas, apoyen a Dani en su canal. Ven, Sol le dice ahí. Así que, si no hay tabla, muy bien. Sayu dice que sirven para algo esos dedos tal cual. Yo tengo 4 ahí en la repisa y jamás los usé. O sea, los intenté usar y nunca me gustaron. Melissa dice, ¿cómo se llama lo que usás para pegarlas a la uña natural? Estas pegatinas son las que estoy usando. Estas, mirá. ¿Ves? O sea, son como doble cara. Ah, ¿a eso te referías con como la cinta doble cara? Sí, tenés razón ahí. Pero igual, ojo, porque no es tan finito como la cinta, son un poco más gorditas también. Sí, son tipo zombie fast también, sí, perdón, no había entendido bien la pregunta, ese es el tema. Romina Castro dice, ya me suscribí, Dani, si sos de Virgo como mi hija, súper simpática. Ay, gracias. Hay gente que piensa que los de Virgo somos o súper simpáticos o odiosos. Tipo, es como que la grieta del mundo la trazan los Virgo. O nos odian o nos aman. No hay un intermedio. Pero bueno, la vida es así, che. Bueno, ¿ven esto? Que queda súper genial. De costado se ven súper lindas también. Como, bueno, hagan de cuenta, ¿no? Que ahí no se ve que tengo esmaltado.
Pero, no sé, a mí me encantan las personas. Aparte o sea, no es difícil hacerlo. Son recontravendibles. No sé, a mí me encanta. Bueno, chicas, me parece que me voy a ir yendo porque ya está. Ya las hice. Creo que les contesté todas sus preguntas. Igualmente, si vos ves este video mañana o mañana te pones a hacerlas y te surgen más dudas, me puedes escribir por Facebook, por Instagram. Los de Facebook casi nunca me llegan los mensajes. De la página no sé por qué, nunca la entiendo, no entiendo mucho Facebook. No mucho, pero no sé. Después tenemos también un grupo de mi comunidad. Tenemos uno de WhatsApp, tenemos uno de Facebook. Después, bueno, tenés que suscribirte a mi canal, que se viene el sorteo de los 3000 suscriptores, que no falta mucho. Así que, bueno, creo que ya pasé todos mis... Otra vez esto. Déjame ver los comentarios. Y me parece que... ahí que los podía ver, los saqué yo. Ahí está. No, este es el vivo anterior, cualquiera. Se me quedó en el vivo anterior. Acá, este. No, pero yo soy más genia. Acá. No. Maldito. Déjame ver los comentarios. Ay, que me deje ver los comentarios. Estoy furiosa con el Facebook de este teléfono. En el anterior tampoco me dejaba. Ahí está. ¿Cómo? No, esto ya lo leí. Romina, no, eso es lo que dijo de que su hija también es de Virgo, es verdad. Noelia dice, es tan hermosa, sos una genial. Gracias, Noé. Melissa dice, genial, gracias. ¿Cómo es el canal de YouTube? I am Dani DIY. Igual que el nombre de la página. Así que desde la que estoy transmitiendo. Y aparte igual las chicas del grupo lo están dejando en los comentarios. El enlace del canal y demás. Así que si se quieren suscribir, bienvenidas. Lo único que se pide en mi canal es respeto, ¿sí? Que no haya falta de respeto, después el resto todo es debatible. Si hay falta de respeto, se bloquea, se elimina, como cualquier persona, en cualquier grupo, en cualquier sociedad y comunidad. Así que bueno, después todo el resto, todo permitido. Melissa dice, gracias Bella, y Regina me manda un abrazo. Gracias a ustedes por acompañarme, por divertirnos un rato, por suscribirse las que se suscribieron, las que no, bueno, también vamos a agradecerles porque hay que ser buena persona. Y nada, un besito enorme, les dejo acá el vivo. Cualquier cosa ya saben, me escriben por Instagram, por Facebook, en los comentarios de YouTube, donde ustedes quieran. Besos, chau chau. Ay, gracias a Sole y Alenka por invitarme a su grupo hermoso a hacer estos videitos. Cuando quieran, me conecto otra vez. Chau chau.